La realidad fue invadida por otro mundo. Ahora es una era de cambio de clases, en la que la clase que despiertas define tu futuro, y ser débil es el pecado original. Nuestra historia comienza en un día soleado, mostrando desde arriba una gran estructura, la Academia de Habilidades Extraordinarias. En medio de la multitud de personas, nos acercamos a un joven riendo y burlándose mientras juega en su celular. Este es el protagonista de esta obra, Ning Feng, sonriendo mientras celebra su ventaja sobre los adversarios. Pero pronto recibe una bofetada en la mejilla de una mujer de cabellos rubios y ojos amarillos. Esta es Wang Yue, quien se queja de que nuestro protagonista esté jugando en lugar de prepararse para el examen de despertar que se aproxima. Bromeando, él comenta que es una combinación de trabajo y ocio, y como ya tiene 18 años, probablemente solo recibirá una clase común de 2 estrellas. Luego menciona que Wang despertó una clase de 5 estrellas a los 16 años y se pregunta si no basta con apoyarse en ella aferrándose a sus piernas. Ella lo acerca y le advierte que le permitirá apoyarse en ella. Mientras es abrazado, Ning Feng menciona que el examen está a punto de comenzar, y las personas a su alrededor hablan sobre los logros de Wang, comentando cuánto tiempo el condado había esperado a un genio como ella. Ella es increíble, mientras discuten también sobre Ning, el famoso inútil de la escuela, quien, a punto de cumplir 18 años, aún no ha despertado. Empiezan a insultar al pobre mientras adoran a su diosa, preguntándose cómo un huérfano inútil merece ser su amigo de la infancia. Wang entonces arrastra a Ning hacia el lugar de la prueba. Se nos empieza a explicar sobre este mundo, Estrella Azul, un mundo donde los juegos se han fusionado con la realidad. En este mundo, al cumplir 16 años tienes la oportunidad de desbloquear habilidades extraordinarias y convertirte en uno de los famosos aventureros. Una voz entonces resuena, dirigiéndose a los estudiantes de segundo año, diciendo que les explicará las reglas del examen. La voz queda ahogada por los pensamientos de Ning, quien se pregunta si realmente Wang necesita ser tan seria. Después de todo, ya es la tercera vez que él repite este examen. La voz que antes resonaba vuelve a ser clara, diciendo a los estudiantes que aquellos llamados deben ir al área de prueba, donde, si despiertan, podrán recoger un conjunto básico de su clase e ir al examen práctico. Algunas personas alrededor de nuestro protagonista hablan sobre las clases que desean despertar, como mago, cuerpo a cuerpo, ágiles o las más solicitadas, las clases de apoyo. Después de que llaman a algunos, Ning finalmente escucha su nombre, responde afirmando su presencia y camina, mientras es ridiculizado y llamado inútil. Lo vemos acercarse a una hermosa mujer de cabello morado. Esta es la profesora Wei. Él menciona su nombre mientras ella le indica que, cuando esté listo, comenzarán. Poniendo su mano sobre un enorme cristal, ella lo instruye a relajar su mente. El cristal comienza a emitir una fuerte luz, y tras un momento de silencio, todos miran sorprendidos con la confirmación de un despertar de clase. La profesora y explica en su mente que la luz azul significa un sistema mágico. Se espera que al despertar se desbloqueen habilidades iniciales. Todos están ansiosos por saber cuántas estrellas tendrá su clase, mientras algunos se ríen de que él pertenezca a una clase mágica. Entonces vemos que ha despertado una clase de una estrella y su habilidad es el lodo mágico. La profesora y parece decepcionada y triste por el resultado, mientras los estudiantes comienzan a reír en voz alta burlándose de que solo tenga una estrella. La profesora entonces le pregunta cuál habilidad había despertado, pero él no respondió, lo que la lleva a llamarlo nuevamente. Ella piensa que él quedó afectado por ser solo de una estrella. Le entrega su equipo y le avisa que se cambie y siga hacia la próxima fase. Al recogerlos, Ning se pregunta en su mente si realmente no escuchó mal. Él recuerda el momento de su despertar, cuando un sistema apareció avisándole que había cumplido las condiciones para el despertar del sistema, y además del lodo mágico, surgen las habilidades pasivas Origen Oscuro y Regalo Misterioso. El Origen Oscuro le impide sufrir los efectos negativos de la fuerza oscura al utilizar maldiciones, además de no tener costo alguno al usarlas, mientras que el Regalo Misterioso le permite usar hechizos prohibidos una vez por semana sin costo alguno. En estado de shock, se pregunta a sí mismo si la fuerza oscura no es el tipo más terrible de magia maligna del mundo. También se cuestiona cómo los hechizos prohibidos, el tipo más alto de magia, se relacionan con él. El sistema le informa que, debido a su habilidad pasiva, la habilidad del lodo mágico ha comenzado a sufrir un cambio, transformándose en el escudo de tierra profana. Volvemos al momento en que camina hacia el test, donde reza para que nada salga mal. Un gran portal púrpura, emanando un aura oscura, los espera mientras la profesora avisa a todos que se formará un grupo de 50 personas que enfrentarán monstruos en este reino, para que todos se familiaricen con sus habilidades. No podrán formar equipos entre ellos ni atacarse unos a otros, y habrá drones supervisándolos para evitar que rompan las reglas. Ella les pide que verifiquen sus habilidades y asegura que nadie verá sus habilidades individuales, así que pueden estar tranquilos. Ning, mientras se pone su equipo, revisa la ventana de su habilidad que le explica el escudo de tierra profana, que invoca la fuerza oscura de otro mundo para formar barreras capaces de aplastar a cualquiera que se acerque. Gojo y Yanami piensa en lo complicado que estará si alguien descubre esas magias malignas. Le pide una explicación al maldito sistema mientras entra en la enorme grieta púrpura. Pronto
Pronto nos encontramos dentro, observando un bosque con árboles altos y personas combatiendo goblins de diversas maneras. Sin embargo, nuestro pequeño Gojo del Paraguay se esconde detrás de unos arbustos, pensando que no puede usar su habilidad debido a la vigilancia en todo el campo. Así que debe esconderse hasta tener una oportunidad, ya que no tiene otros medios de ataque. Cambiamos de escena a una sala donde personas observan la prueba a través de la visión de los drones, y un hombre se pregunta por qué, mientras todos enfrentan monstruos de clase F, el joven Nin está escondido. La profesora llama a este hombre Capitán Sao y le explica que el protagonista despertó tarde, su salud no era buena y su habilidad es solo de defensa. El capitán pronto comenta que deberían sacarlo de ahí, ya que no es necesario continuar el examen de alguien que no logrará ser un verdadero aventurero. Justo después de su comentario, el hombre encargado de los drones los llama, cuestionando qué está sucediendo. Sao es respondido de inmediato, informándole que el dron fue atacado por algo y la transmisión se interrumpió. En el monitoreo, una alerta señala una fluctuación de poder muy superior al promedio para este reino inicial. Mientras avisa para que vayan a verificar qué está pasando, nuestra visión avanza hacia el dron roto frente a un joven sentado en el suelo con su arma rota, preguntándose por qué hay monstruos tan fuertes en el entrenamiento. Pronto vemos a un goblin encapuchado, sonriendo con garras como las de Wolverine, mirando al novato en el suelo. Varios goblins lo siguen mientras él les ordena que se levanten y no permitan ser esclavizados, diciéndoles que entierren a todos los invasores en este lugar. Los goblins gritan bajo las órdenes de su líder, mientras uno de los drones observa la escena, pero pronto es lanzado y derribado por una onda de choque del puño de este goblin encapuchado. Cae creando una pequeña explosión. Entonces vemos al protagonista tirado en el suelo con el dron destruido frente a él, preguntándose por qué el dron cayó. Se da cuenta de que está siendo rodeado por los goblins, y el goblin encapuchado avisa que hay un insecto escondido mientras ordena a todos que ataquen. Nin se pregunta en su mente por qué hay tantos monstruos reunidos y si el encapuchado es el líder de ellos. Sin embargo, en un breve momento de felicidad, nota que todos los drones han desaparecido, así que es hora de hacer goblin a la milanesa. Levanta su mano diciendo que es momento de probar si esta maldición es real. Un aura púrpura emana de su mano hacia el cielo mientras la energía oscura lo envuelve. Al activar el escudo de tierra profana, figuras esqueléticas verdosas emergen de la energía y se lanzan contra los goblins. En la sala de monitoreo, el informe del encargado indica que se han perdido todas las transmisiones y que también ha ocurrido una fuga de energía de la fuerza oscura, sospechando que podría haber aparecido una bestia mágica de nivel rey o superior. Pidiendo refuerzos, Sao ordena evacuar a todos los civiles de la región, mientras los pensamientos de la profesora y explican que una criatura de nivel rey por sí sola es capaz de destruir una ciudad entera. Se pregunta por qué algo tan aterrador estaría presente en el examen. Volvemos con los goblins desesperados, junto al encapuchado que se pregunta qué está ocurriendo, mientras observa cómo los goblins frente a él comienzan a ser destrozados por las figuras monstruosas de la habilidad de Nin, quien está impresionado por el poder de esta magia negra y la extraña sensación que le provoca. El sistema comienza a notificar la experiencia obtenida por cada goblin muerto, mientras la energía se aproxima al líder de los goblins. Este se pregunta si realmente ese chico es humano. ¿Cómo es posible que use ese poder? Siente que su velocidad disminuye conforme la energía se le acerca y grita desesperado mientras es consumido, convirtiéndose en una experiencia más para nuestro protagonista. El sistema entonces informa que ha matado a un goblin de la vanguardia, recibiendo un total de 6000 puntos de experiencia. Tras acabar con el goblin de la vanguardia, observa su ventana de estado. Ahora es un mago de nivel 10. Celebra el haber subido directamente al nivel 10, comentando que, en el mejor de los casos, en años anteriores solo subían de 1 a 2 niveles en este examen. Reflexiona sobre cómo la energía de los monstruos comunes es baja y que dependió básicamente del goblin de élite. También se pregunta cómo es posible que haya un monstruo de élite en el campo de exámenes. Dejando esos pensamientos de lado un momento, observa los objetos dejados en el suelo por los monstruos, pero lo que realmente le llama la atención es lo que dejó el goblin de la vanguardia al morir, todos de calidad naranja. Examina un ítem que aumenta un atributo de forma permanente, sorprendiéndose porque nunca ha visto algo así. Es el distintivo de la vanguardia, un consumible que aumenta permanentemente la agilidad en más 10 puntos. Después mira la garra de la sombra del cazador, aunque necesita nivel 20 para ser utilizada. Este ítem ofrece algunos atributos cuando se equipa, y además tiene un 10% de probabilidad de activar la habilidad combo. Aunque no pueda usarlo, comenta que puede venderlo por un buen precio, y emocionado piensa en cómo eso le ayudará a enfrentarse a monstruos de niveles más altos. En ese momento, la voz del Capitán Sao resuena, ordenando a todos desistir del examen y utilizar el pergamino de teletransporte para salir. Confundido, Nin mira a su alrededor y nota que la energía oscura de su habilidad ha dejado agujeros en el suelo y desolado todo a su paso. Piensa en lo aterrador que es y que debe salir rápido antes de ser descubierto. Se arrodilla y usa el pergamino. Al igual que todos los demás, es teletransportado al lugar donde estaban antes de entrar al reino. Llega con una expresión traviesa entre los demás, mientras el Capitán Sao
Hao ordena a todos salir rápidamente y dirigirse a la ciudad. Piensa que, incluso si todos se unieran, no podrían enfrentarse a una criatura de nivel rey o superior. Con la esperanza de que los refuerzos lleguen a tiempo, recibe la noticia de que la fuente de la energía oscura ha desaparecido, y las personas en la sala de monitoreo le preguntan si esa criatura podría haberse escapado del reino. El capitán informa a todos en llamada a través del servidor de Eslastoso que esto ya está fuera de su alcance, pidiendo que no cundan el pánico y eviten disturbios. Ordena crear un sello mágico con una única salida para que solo los no involucrados puedan salir. Nin ve a la profesora y, que está atenta a sus auriculares, y se le acerca llamándola, pero ella lo interrumpe preguntándole si está bien y, al confirmar el que sí, le ordena salir de la escuela junto a los demás y no regresar a menos que sea necesario. La escena avanza al protagonista caminando junto a Wang en la calle, ya con ropa casual, mientras comenta que la profesora tenía una expresión de quien va a enfrentarse a un enemigo mortal. Le pregunta qué está pasando, y Wang responde que detectaron una fuente de energía desconocida en la escuela y la han aislado. El protagonista se pregunta si es culpa del monstruo de élite y se lamenta de que el examen se interrumpiera justo en su turno de despertar. La rubia observa a nuestro protagonista y se pregunta si el incidente lo ha afectado mucho, explicándole que las magias defensivas pueden salvarlo, aunque no son útiles para el combate personal. Luego le ordena unirse a su equipo. Él se niega, diciendo que puede arreglársela solo mientras agita la mano como espantando una mosca. Él piensa que no es que no quiera unirse, pero debido a que solo tiene una habilidad absurdamente poderosa pero también corrupta, no puede usarla de forma imprudente mostrándosela a los demás. Ella grita, apuntándole con el dedo en la cara, que no le permite rechazar la oferta. Inmediatamente le da la hora para el día siguiente, diciéndole que lo esperará en la mañana en la puerta oeste, mientras comienza a caminar sin darle oportunidad de responder. Intentando hablar pero siendo ignorado, él se pregunta por qué esta mujer actúa como si fuera su esposa. Desesperado, con las manos en el rostro, se pregunta qué debería hacer, pero pronto llega a la conclusión de que, con la personalidad de ella, huir no servirá de nada. De repente, se le ocurre una idea, aunque no sabe si funcionará. Después de idear un plan, nos trasladamos directamente al frente de un enorme edificio llamado la Exposición de Yuan Cheng. Nuestro pequeño protagonista maldito está de pie frente a este imponente edificio, mirándolo mientras piensa que algunos ítems podrían tener habilidades mágicas insertadas en ellos. Usar un ítem con la habilidad de lodo mágico para pasar por mago sería una manera de esconder su poder y poder ir con Wang. Entra al edificio, esperando que su habilidad pasiva no transforme las habilidades de los equipos en maldiciones. Pensando también en vender los objetos que los monstruos dejaron caer, se dirige hacia una mujer de traje y cabello oscuro, parecida a un personaje salido de One Piece, quien le pregunta en qué puede ayudarlo. Él le pide ver cualquier ítem, ropa o arma que tenga la habilidad de lodo mágico. La mujer, asumiendo que es un estudiante recién despertado, le explica que hechizos de bajo nivel como lodo mágico no suelen valer la pena, y le pregunta si no preferiría algo de nivel alto. Nin rechaza amablemente, diciendo que solo necesita algo temporal, por lo que la clasificación no es importante. Entonces, la mujer llama a la nueva para atenderlo, y se aleja diciendo en voz alta que parece un pobre diablo y que no perderá su tiempo con él, pidiendo a la novata que se haga cargo. Una chica de cabello recogido y ojos color cereza se le acerca, y le dice que le avise si necesita algo. Él comienza a explicarle lo que está buscando, y la escena se corta para mostrarlo probando algunos ítems, un guante similar a la garra del infinito que emite un aura azul, una espada tan pesada que ni siquiera puede levantar, y un anillo con el cual parece satisfecho. Agradece a la novata por acompañarlo por varias tiendas. Aprovechando el momento, le pregunta dónde podría vender ítems obtenidos de los monstruos. La chica lo lleva a la sala de identificación, donde un hombre mayor, que lo observa atentamente, le permite entrar. La novata le revela que el hombre se llama Maestro Wang y le explica que el joven quiere vender ítems obtenidos en batalla, así que Nin le pide evaluar cuánto vale la garra. El Maestro Wang ve que es una habilidad de calidad naranja enfocada en agilidad, con un nivel bajo de uso, lo cual la hace ideal para jugadores nuevos. Además, tiene 3 ranuras para gemas de personalización. Tras decir que es un buen ítem, le pregunta a Nin si tiene algún precio en mente, a lo que él responde que, cuanto más alto, mejor. El Maestro Wang se levanta, avisando que buscará posibles compradores, y pide a la novata, que descubrimos se llama Yang, que atienda a Nin. El Maestro Wang llama al señor Sang para ofrecerle un ítem para Jin Lang, mientras Yang sirve té a Nin. Poco después, el Maestro Wang regresa y anuncia que ha conseguido una venta por 50.000 cristales. Sin embargo, después de la comisión, Nin recibirá 46.000. El Maestro Wang le explica que deberá realizar algunos trámites antes de recibir el dinero, y sugiere algunos equipos para comprar con esa suma. La escena cambia a un grupo de empleadas, incluida la asistente inicial, que comenta que no vale la pena ayudar a alguien pobre aunque sea guapo. Sus compañeras, algo interesadas, le cuentan que el joven acaba de vender un ítem por 50.000 cristales y que ahora planea comprar otro, lo que representa más de 3 meses de su salario. La empleada inicial,
sorprendida, lamenta no haberlo atendido desde el principio. En la siguiente escena, Yang le dice a Nin que en el futuro solo necesita buscarla a ella y se presenta oficialmente como Yang Sim. Al día siguiente, vemos a Nin caminando relajado, tarareando mientras piensa en cómo probó los hechizos de los equipos anoche y descubrió que el sistema no los afecta. Ahora puede ocultar sus habilidades sin problemas. Al poco tiempo, se encuentra con Yue, sorprendiéndose de verla en ese lugar. De repente, otra voz masculina llama a Yue. Vemos a un grupo de 4 personas, un mago de cabello azul, un guerrero con escudo, un berserker de cabello rojo y cicatrices en el rostro, y una chica de cabello corto rosado que es clérigo. La clérigo y el bárbaro saludan tranquilamente, mientras Yue los presenta como miembros de su gremio. Por otro lado, tanto el mago como el guerrero miran a Nin con desconfianza. Él se pregunta por qué lo miran así, mientras el mago de cabello azul le comenta a Yue que está a punto de pasar su segunda transformación, y el protagonista explica mentalmente que cada 30 niveles los jugadores pueden realizar una transformación. Esto indica que Yue está cerca de alcanzar el nivel 60, lo cual la hace merecedora del título de prodigio. Ella pregunta si algo sucedió para que él pregunte eso, pero el mago simplemente le entrega una poción, diciendo que quería darle algo para celebrar este logro. Es una poción avanzada de agilidad que aumenta permanentemente la agilidad en más 3 puntos. Es de calidad naranja y consumible. El bárbaro comenta que es un ítem de alta calidad que aumenta los atributos, mientras la clériga dice que debe valer bastante. El chico de cabello azul menciona que el precio no es un problema y que le costó solo unos miles de cristales. Afirma que lo importante es que es un buen ítem y que es difícil de conseguir, pero que su padre lo consiguió gracias a algunos contactos. Sin embargo, para su mala suerte, Yue rechaza el regalo y le dice que se lo lleve de vuelta. Confundido, él le pregunta si no estaba comprometida en ingresar a la mejor universidad y, mientras la observa con cara de sorpresa, la ve darse la vuelta y alejarse, diciendo que no lo necesita y que tienen cosas más importantes que resolver, así que es mejor que se pongan en marcha. Mientras ella se aleja, el chico de cabello azul la interrumpe, preguntándole si realmente prefiere perder el tiempo con ese tipo de basura, señalando a nuestro protagonista. Yue de inmediato le advierte que cuide sus palabras, mirándolo con una expresión irritada. El chico de cabello azul sigue provocándola, cuestionando qué va a pasar, ya que, después de todo, una estrella seguirá siendo basura que nunca tendrá éxito en la vida. Nin, por su parte, se pregunta por qué el otro lo está atacando y si está teniendo suficientes problemas como para que solo una magia prohibida los resuelva. La clériga de cabello corto se acerca al chico de cabello azul, Zhao Cheng, y le pide que se vayan. Le dice que deje a Nin en paz, pues no tiene dinero ni siquiera para comprar una simple poción, y le ordena que se vaya y que no los haga quedar mal. Nin responde con sarcasmo, preguntando si Zhao Cheng es un perrito rabioso que muerde a quien quiera. Luego comenta que con solo una poción de más 3, no tiene derecho a presumir. Zhao Cheng se enfurece y le pregunta cómo un pobretón como él se atreve a hablarle así, cuestionando si quería morir por decir tales cosas. El caballero interviene, preguntando si Nin realmente tiene algo mejor para estar hablando de esa manera sobre una poción valiosa. El chico de cabello azul se burla, diciendo que si Nin tiene algo mejor, él no tendría problemas en arrodillarse y golpear su cabeza contra el suelo, pero si no, Nin debería ser quien lo hiciera. Sin dudar, Nin saca de su bolsillo el distintivo de vanguardia y les advierte que se preparen, mientras piensa en este como su regalo para Yue. Todos observan asombrados, y Yue pregunta si realmente es un accesorio con un aumento permanente de atributos, pues nunca había visto algo así. Los 4 del grupo de Yue empiezan a dudar, preguntándose si de verdad hay un objeto que aumente más 10 puntos de forma permanente, sospechando que podría ser falso. Nin invita a Yue a probarlo y demostrar si es real o no, usando como excusa que lo encontró en su casa para convencerla de aceptarlo, diciéndole que estaba destinado a ser suyo. Tan pronto como Yue usa el distintivo, confirma en voz alta que sus atributos realmente han aumentado. La clériga se muestra impresionada, mientras los otros 2 que dudaban insisten en que es imposible y aseguran que Nin debe haberlo robado. Nin, riéndose, les dice que golpeen sus cabezas en el suelo, ya que parece que sus oídos están tapados. Zhao Cheng murmura que no lo hará, pero Yue le pregunta si piensa retractarse. El bárbaro y la clériga lo miran con desprecio mientras Zhao Cheng, lleno de ira, se arrodilla ante Nin, obligado a cumplir su palabra. Nin invita a Yue a irse y se despide de los demás, diciéndoles que se verán por ahí. Avanzamos un poco en la escena, con Nin y Yue ya alejados, caminando. Yue empieza a disculparse por el comportamiento de los otros 2, pero Nin la interrumpe, recordándole que no hace falta, dado su vínculo. Él le sugiere que sería mejor que ella se enfocara en ingresar a la mejor universidad y alcanzar a la segunda transformación sola, pensando para sí mismo que así podría entrenar a fondo sin tener que preocuparse por ella. Yue le dice que no se preocupe, pero él responde que realmente no lo hace. Mientras tanto, ella le extiende 2 libros de habilidades de calidad morada. Yue le recomienda que los use y aprenda las habilidades cuando tenga el nivel suficiente. Nin, impresionado, pregunta si no fueron caros, pero ella responde que, en comparación con el distintivo que él le dio, esto no es nada, por lo que él acepta. La escena cambia directamente a un cementerio
cementerio, una mazmorra. El ambiente es oscuro, con lápidas dispersas en el suelo, y una mano emerge de la tierra, mientras dos no muertos se levantan y avanzan hacia la pareja que ya está dentro de la mazmorra. Vemos dos flechas de energía dirigirse hacia ellos, impactando en sus cabezas y eliminándolos al instante. Nin felicita a Joe por el disparo, aunque internamente se queja de que la experiencia en este lugar es ridículamente baja, pero no puede revelarle que ya está en el nivel 10. Aún dudoso, no sabe qué hacer cuando Joe recibe una llamada en su celular. Ella contesta, y la clériga les informa que el gran jefe, el nigromante caído, está a punto de aparecer. Joe le pregunta si realmente va a ir, sabiendo que es una oportunidad rara. Zhao Cheng afirma que ella debe ir, ya que sin ella no podrán vencer, y el nigromante caído puede soltar ítems raros para magos, lo cual es importante para él. Joe mira a Nin con cierta reticencia, pero él le dice que vaya, ya que todos están en esa mazmorra, y así podrá seguir entrenando más tarde. Ella acepta y le pide que se quede en la zona segura esperándola. Nin responde con un ok con la mano mientras Joe comienza a alejarse. Él bromea, llamándola abuela mientras ella le dice idiota y le ordena que se calle. Una vez que se aleja, Nin menciona que finalmente está solo y agradece que hoy sea su día de suerte, con la aparición de un jefe fuerte. Contento por haber preparado todo y por tener dos nuevas habilidades, recuerda que el libro que Joe le regaló solo puede usarse a partir del nivel 15. De todos modos, cada habilidad puede usarse gratis una vez, así que cuanto más tenga, mejor. Sin embargo, con su nivel actual solo dispone de 3 espacios de habilidades, revelándose que se libera un espacio adicional cada 5 niveles. La escena cambia al centro del cementerio, donde varias criaturas deambulan, y un esqueleto encapuchado se destaca entre todas ellas. Vemos un grupo de personajes secundarios reunidos, y uno de ellos, que lleva una gran armadura, advierte que deben eliminar a todas las criaturas hasta llegar al fondo de la mazmorra, donde se encuentra el jefe. Avisa a todos que tengan cuidado, ya que los monstruos son de alta dificultad. De repente, son sorprendidos por un gran rayo de fuego. La soporte les insta a apresurarse, ya que otro equipo ha llegado antes. Uno de ellos se pregunta cómo han sido tan rápidos, y pronto reconocen a los miembros del equipo, Wang Yue y Zhao Cheng, quienes pertenecen a la Guilda de León Soberano, conocida incluso a nivel nacional por sus talentos. Vemos al equipo de Yue masacrando a las criaturas mientras Zhao Cheng se jacta de que ellos serán quienes derroten al jefe. Mientras él presume, el bárbaro y la clériga comentan cómo la fuerza de Yue ha aumentado gracias al ítem de +1-0 de agilidad. Luego, la escena nos lleva a una gran torre rodeada de cadenas montañosas, donde vemos que cerca de la torre se abre una gran grieta de la cual emerge el protagonista, ya dentro de la torre, hablando sobre su nueva habilidad, que le permite teletransportarse. Es la habilidad caminante del vacío, que le permite atravesar el espacio hacia el mundo de las sombras y desplazarse a otro lugar, con una duración de 1 hora. Al tocar el suelo, comienza a emanar una oscura aura rojiza, mientras un gran esqueleto con un manto surge del suelo, percibiendo la presencia del protagonista y advirtiéndole que llega tarde. Sorprendido, el gran esqueleto lanza una magia que parece una bola de fuego verde con el rostro de un monstruo. La gran bola impacta donde está Nin y explota en llamas verdes, dejando una gran mancha quemada en el suelo. El esqueleto gigante se burla, preguntando cómo un aventurero se atreve a aparecer solo, mientras siente una presencia detrás de él. Nin atraviesa una grieta con una mirada oscura, diciendo que ha venido solo para no compartir el botín con nadie. El gran nigromante se sorprende mientras Nin levanta la mano y revela su otra habilidad desbloqueada, lluvia de meteoros, que hace caer rocas del cielo envueltas en llamas malditas, causando una destrucción masiva en la zona. Vemos enormes rocas caer del cielo, golpeando la torre y al nigromante. La explosión destruye la torre junto a una parte de la región circundante, levantando una nube de polvo en la cual se distingue la silueta del protagonista saliendo de la nube, sonriendo al haber eliminado a varias criaturas junto al nigromante caído, obteniendo 50.000 puntos de experiencia. Gracias a esta gran cantidad de experiencia, alcanza el nivel 30, lo cual le permite realizar su primera transformación. Mira a su alrededor, observando todos los ítems en el suelo, y alza la mano, pensando en utilizar las gemas y joyas que han caído. Aunque piensa que los libros dados por Yue no son exclusivos, todavía valen mucho dinero. Entre los ítems obtenidos, recibe el colgante de la ley caída, requisito, nivel 30 para su uso, una piedra del alma negra como material, y el emblema del nigromante. Recoge el emblema del nigromante, que puede equipar de inmediato, y lo absorbe, pensando que, aunque pierde 3 puntos de resistencia, gana 15 de espíritu, lo cual es una ventaja. De repente, una pantalla del sistema emite una alerta, indicando que, gracias a haber detectado un ítem especial, el emblema del nigromante, durante la transformación podrá elegir la clase secreta de mago no muerto o activar la misión secreta para obtener la clase de dios de todos los sistemas de magia. Pensando en lo raro que es conseguir una clase secreta y que no hay otra forma de interferir para obtenerla, Nin se pregunta si estos emblemas sirven para activar clases ocultas. Luego, declara en voz alta que no necesita saber nada más, y que se convertirá en el dios de todos los sistemas de magia. Sonríe mientras los meteoritos
meteoritos caen a su alrededor en toda la mazmorra. La escena se corta al grupo de Yue, asustado al ver los meteoritos impactando a su alrededor. El bárbaro pregunta cómo es posible una magia tan poderosa, mientras Yue advierte a todos que retrocedan y la sigan, ya que si se quedan allí, acabarán aplastados. Zhao Cheng intenta protestar por perder la oportunidad de derrotar al jefe, pero Yue le da un regaño, cuestionando si quiere que todos mueran en esa situación. Zhao se queja de su mala suerte, pero acepta la orden. Yue toma su celular para enviar un mensaje a Ning, pero él ya le había avisado de que había salido para resolver algo. La historia avanza hasta el exterior de la mazmorra, frente a un templo. Allí, Ning entra y se da cuenta de que el lugar está casi vacío, cuando una mujer se le acerca y le pregunta si ha venido a tomar la misión de transformación. Ning confirma, y rápidamente ella comienza a registrar sus datos, nombre, edad y clase. La mujer se pregunta si realmente él solo logró despertar a los 18 años y, además, en una clase de una estrella. Considerando que son malas calificaciones, le pide que la siga para mostrarle la zona de despertar para magos de una estrella. Ambos llegan a una sala con varios cristales flotantes y un espacio circular en el centro. Ella le indica que siga las instrucciones y se retira. Ning simplemente le da las gracias. La escena sigue a la mujer mientras se aleja, y aparece un personaje conocido, el Capitán Zhao, quien la detiene para informarle sobre la investigación del lugar. Le explica que el cementerio sinistro sufrió muchos daños y que no se encontró la fuente de energía, aunque se estima que era de nivel rey. Ella pregunta si realmente ha habido 2 amenazas de nivel rey en 2 días. Afirmando que por esa razón lo enviaron allí, el capitán le pide a Jin que ponga en marcha la sombra solitaria. Cortamos la vista al sistema que avisa sobre la misión de primera transformación para el necromante, donde debe entrar al reino de las ilusiones de la tumba de Wu Mangi y obtener el objeto corona del alma sanguinaria. Tiene un plazo de 3 días y la dificultad es A. Vemos un ser enmascarado de cabello blanco flotando con una ropa decorada mientras nos muestra otra pantalla del sistema. Ahora, el sistema habla sobre los requisitos previos de la misión de primera transformación para Dios de todos los sistemas de magia, siendo las condiciones que debe entrar al reino de las ilusiones del templo del sol resplandeciente y obtener el objeto emblema sagrado. Esta misión es de dificultad S y también tiene un plazo de 3 días. Él elige la clase Dios de todos los sistemas de magia, pensando que es solo una misión inicial. Otra ventana de confirmación aparece mientras él comienza a salir con la misión seleccionada. Él agradece por tener 3 días y no un plazo ajustado. Sale despidiéndose de una mujer, que también le responde, pero nota que esta mujer es diferente de la que había encontrado antes, mientras nuestra visión regresa a la torre del necromante caído destruida. Vemos siluetas en medio de la cueva mientras un aprendiz comenta que es la primera vez que ve a la sombra solitaria, mientras el capitán Zhao le pide que no hable en voz alta, ya que incluso la existencia de esa organización es un secreto que no debe filtrarse. Él comenta que se dice que todos los miembros de esa organización tienen una clase oculta que les permite usar el poder de la fuerza oscura en combate, y especialmente completar misiones especiales. Vemos a la mujer de antes ahora usando una armadura, comentando que, aunque esa energía ya se ha disipado casi completamente, aún la afecta por lo poderosa que era. Ella camina y habla con los 2 que conversaban antes, diciendo que no han encontrado ninguna pista sobre el responsable. Probablemente desapareció después del daño y no pueden descubrir sus objetivos con esa destrucción. Zhao le pregunta si podría haber alguna conexión entre las anomalías que ocurren en los reinos secretos y este reciente acontecimiento. Ella no puede confirmar nada y dice que consultará a los superiores y también solicitará refuerzos. El aprendiz pregunta si realmente la enviaron, el huracán solitario de la sombra solitaria, y si realmente están tan preocupados por ello, mientras también sugiere que tal vez no sea un monstruo. Jing lo interrumpe preguntando si sospecha que es un mutante como ella, a lo que él se disculpa, diciendo que no quería decir eso. Ella afirma que el nivel de poder ha superado el nivel rey, y que un cuerpo humano no podría soportar un poder tan masivo que proviene de la fuerza oscura de esa manera. El hombre deduce entonces que hay un monstruo anormalmente poderoso escondido en la región que podría causar una catástrofe en cualquier momento. Ella lo confirma y dice que necesitan encontrarlo lo más rápido posible, ya que se está escondiendo en las sombras. Luego cortamos directamente a la casa del protagonista, que está completamente oscura mientras él cierra las cortinas y comenta que encuentra el ambiente oscuro extrañamente reconfortante. Se sienta en el suelo mientras dice que ya ha alcanzado el nivel 30 y ahora tiene 4 nuevos slots de magia. Inmediatamente desbloquea las 2 habilidades dadas por Yue. Desbloquea entonces las habilidades escudo arcano, que se fusiona automáticamente con el escudo de tierra profana, generando ahora la defensa de tierra profana, que se convierte en una habilidad pasiva que anula hasta el 100% del daño causado por el escudo de tierra profana. Esta defensa se activa automáticamente después de ser atacado, y tiene un límite de daño, después de lo cual se recupera gradualmente. Él sonríe y comenta que las habilidades débiles pueden fusionarse con otras para formar nuevas habilidades, mientras dice que los daños normales son ineficaces contra él. Luego, mirando lo que hace el otro libro, se da cuenta de que esta habilidad, la técnica de caída de rocas, se fusiona con el escudo de tierra profana y la lluvia
lluvia de meteoritos para crear la maestría elemental de la Tierra, que aumenta en un 20% los efectos de todas las habilidades de Tierra. Él observa su sistema, viendo que todavía tiene 4 ranuras de habilidades activas, y piensa en ir nuevamente a la exposición de Yuan Cheng para comprar nuevos libros de habilidades. Al llegar a la exposición, vemos al protagonista entrar y mirar a su alrededor, pasando por la mujer interesada de la última vez. Mientras pasa, ella lo reconoce y rápidamente se coloca frente a él, avisando que si está buscando a la señorita Yang, ella está ocupada con otro cliente, por lo que ella lo acompañará hoy. Él la ignora y le dice que prefiere mirar por su cuenta, lo que la irrita. Ella le dice que no se preocupe, que es parte de su trabajo, pero es interrumpida por Yang, que llega corriendo. El protagonista le pregunta si ya ha terminado su trabajo, pero ella le responde que no tenía ningún cliente y que solo estaba comiendo algo en la parte trasera. Él se disculpa por interrumpir su comida y le dice que la llevará a cenar más tarde, mientras que la mujer interesada comienza a quejarse atrás. Cortamos la escena directamente al interior de la oficina del maestro Wang, que ya está revisando los artículos que el protagonista desea vender, 2 libros de habilidades de grado púrpura, y aprovecha para pedirle que compre habilidades para mago. Wang le dice a Yang que lo acompañe mientras él busca compradores. Sin embargo, en su cabeza, Wang empieza a sospechar de Nin. Después de todo, la última vez fue un arma de nivel naranja y ahora 2 libros de calidad púrpura. Piensa en mandar a alguien a investigarlo, interesado en su pasado. Cortamos la escena a un restaurante, donde Nin y Yang están terminando de comer, con el protagonista pidiendo la cuenta. Ella le avisa que ya ha pagado, aunque habían acordado que él la pagaría. Él se queda confundido, pero ella afirma que tiene una razón para hacerlo y que no debe preocuparse. Él le pregunta, pero ella responde que es un secreto. Fuera del restaurante, conversan sobre él estando en deuda, pero ella lo niega mientras dice que debe ir a otro lugar. Entonces ella llama a un taxi. Ella entra al coche mientras él le desea un buen viaje. El conductor le pregunta a dónde van, mientras ella responde que al hospital municipal número 2, pensando que gracias a Nin ha recibido una buena comisión y finalmente podrá pagar las cuentas médicas de su padre este mes. Sin embargo, de repente, mientras el conductor maneja, los vidrios del coche estallan con un fuerte ruido, con vidrio y sangre entrando dentro del coche. Vemos que la causa de este accidente es un enorme portal azul en el centro de la ciudad, con criaturas saliendo de él, atacando a las personas en la calle, con coches chocados y personas siendo asesinadas. Vemos que lo que causó el accidente fue una criatura que se lanzó sobre el coche, atravesando la ventana y matando al conductor. Yang logró saltar fuera del coche, cayendo al suelo, y se pregunta cómo los monstruos llegaron a la zona segura. Mientras se levanta, vemos detrás de ella una gran criatura musculosa, con 2 garras y un caparazón cubierto de sangre, con dientes sobresalientes, siendo la misma criatura que mató al conductor hace poco. En el cielo, vemos que del portal comienza a descender una silueta humanoide que baja lentamente. Su brazo derecho parece estar mutando de alguna manera, y mientras sonríe, vemos en su cuello lo que parece un colgante de calavera con una joya azul. De repente, nuestra visión se corta a una gran explosión. En las llamas de esta explosión, vemos a la enorme criatura que acaba de atacar a Yang rugiendo mientras las llamas desaparecen. Vemos a Yang, impresionada, con su brazo extendido preguntándose si su magia no hizo nada. Aparece una pantalla que muestra que ella es una maga de una estrella y nivel 34. La enorme criatura salta con un ataque de arriba hacia abajo contra ella. Sin embargo, en medio del aire, el cuerpo de la criatura se deshace en sangre, mientras vemos a un hombre sosteniendo una gran espada, usando una armadura pesada, mientras emite un resplandor de su espada. La sangre de la criatura se esparce mientras Yang se protege, notando entonces que quien la defendió fue el capitán Zhao. Él le pregunta si está bien y, después de que ella le responda que sí, le avisa que si puede moverse, debe buscar un lugar para esconderse. Mientras Yang comienza a correr, Zhao se cuestiona si todo el ambiente realmente ha sido corrompido, mientras explica que el reino secreto ha comenzado a fusionarse con la realidad, y añade que nunca había visto una decadencia tan grave. Mirando los restos dispersos de la criatura que acababa de cortar, avisa que esas criaturas son demasiado fuertes para que personas comunes de una estrella puedan enfrentarse a ellas. Piensa en las palabras del científico, que explicó que esto significa que dentro del reino existe una criatura increíblemente poderosa que podría traer problemas en cualquier momento. Mientras piensa si podría ser la que están buscando, es sorprendido por una mano que se aproxima rápidamente. Se esquiva rápidamente mientras adopta una posición de combate, cuestionándose si este humano es un mutante. Se nos muestra al ser que salió de la enorme grieta, siendo un hombre de cabello azul con parte de su cuerpo modificada, pareciendo una armadura. Él tiene cintas con símbolos en su cuello y una cinta en su cabeza. Este hombre niega ser un mutante y le dice que no lo compare con basura como los mutantes, revelándose como el guardián del poder de la oscuridad. Zhao se pregunta si ha oído hablar de un guardián, pero llega a la conclusión de que no, aunque sabe que no es el momento para preocuparse por eso. Inicia el combate, lanzándose hacia él para intentar sorprenderlo con un corte, pero es repelido hacia atrás con un puñetazo directo de ese brazo modificado. Zhao es lanzado hacia atrás mientras
mientras se queja de que este hombre es al menos de la tercera transformación, y mientras toca el suelo, el hombre coloca su dedo hacia abajo y comienza a reír, avisando que ese es su territorio, emanando una aura azul con rayos negros. Sonríe, con los ojos completamente negros y las pupilas brillando en azul. Este hombre abre una enorme sonrisa en su rostro mientras comienza a avanzar, advirtiendo que alguien tan débil como Sao no está a la altura para soportar un enfrentamiento contra él. Se acerca rápidamente y da un golpe directo en el pecho de la armadura de Sao. Sao estaba en posición defensiva, pero fue golpeado con mucha facilidad, mientras vemos su cuerpo ser arrojado hacia atrás, con su sangre formando un rastro. El guardián comienza a reír, celebrando que realmente se ha vuelto más fuerte, mientras dice que pisar esa tierra le da la sensación de poder constante. Un resplandor comienza a emanar de la piedra de su collar, que produce una voz extraña, avisando al guardián que él es solo un humano débil, y que no debe sentirse satisfecho aún. El guardián pide disculpas, aparentemente asustado. La voz regresa, advirtiéndole que el poder que está utilizando le fue dado por ella, diciéndole también que sin ella, él sería solo otro pedazo de basura, débil e inútil, como una criatura reptante, igual que los otros humanos. Vemos la mente del guardián siendo transportada a un ambiente oscuro y extraño, mientras una grieta comienza a abrirse, con un ojo apareciendo, seguido de un rostro y cuerpo de una criatura que emana una aura tenebrosa. Esta criatura le avisa que debe probar su valor usando a las personas en la ciudad como sacrificios para que ella pueda dominar este mundo. El guardián confirma mientras nuestra visión se corta a un ambiente normal, donde, al abrir una cortina, vemos a Nin con la mano en el bolsillo saliendo del establecimiento, abriendo los ojos mientras se pregunta qué ocurrió durante el tiempo que estuvo en el baño. Vemos personas caídas por el suelo, restos de mesas y objetos esparcidos por el suelo, con una criatura caminando entre todos. Esa criatura mira hacia atrás al notar la presencia de Nin, mientras empieza a avanzar hacia él emitiendo un gruñido extraño. Vemos a Nin simplemente esperar. Mientras la criatura se acerca, el suelo comienza a resquebrajarse, de él emerge un enorme pilar puntiagudo de rocas que parte a la criatura en dos. Nin sigue quieto, extendiendo solo su mano hacia adelante mientras agradece por haber comprado un guante con la magia de calidad morada pared de espinos de piedra acoplada, aprovechando el bono de las magias de piedra que posee. Vemos que comienza a abrir las puertas hacia el exterior, donde aparentemente estaba en un restaurante. Mira hacia afuera, que está completamente cubierto por una materia extraña, mientras vemos a un hombre cubierto de sangre siendo arrastrado. Él es dejado caer al suelo, mientras vemos que quien lo arrastraba era el guardián, quien comienza a caminar hacia Nin. El guardián dice que aparentemente ha quedado un pequeño insecto. Salta hacia Nin, quien se pregunta qué está pasando mientras es agarrado por ese brazo modificado. Sin embargo, la barrera se activa, protegiéndolo y bloqueando el ataque. El guardián se pregunta cómo es posible que este humano haya bloqueado tan fácilmente su embestida. La voz de la criatura en el collar regresa a la mente del guardián, diciendo que esa aura frente a él es tan fuerte, la más poderosa fuerza oscura. Advierte al guardián que el poder de este joven excede mucho el suyo. Dice que siente en él una aura más aterradora que la propia muerte. Nin pregunta en voz alta al guardián si él, que es tan fuerte, va a utilizar una maldición prohibida en la ciudad, abriendo los ojos con rabia mezclada con sed de sangre. Mientras, al aumentar su defensa, destroza la coraza del brazo del guardián, quien se pregunta si su brazo fue realmente inutilizado tan fácilmente, pidiendo ayuda a su líder, pero le informan que quien intenta llamar está fuera de alcance. Escuchamos un grito mientras nuestra visión se traslada a otro lugar, donde las criaturas extrañas están regresando apresuradamente hacia la grieta, mientras alguien desde dentro les grita que se apuren, pues las puertas ya casi se cierran. Volvemos nuestra visión a Nin y al guardián, quien, sosteniéndose su propio brazo, se pregunta qué ocurrió con su poder, mientras vemos una sonrisa junto con los ojos de Nin brillando. El capítulo comienza de una manera diferente, explicándonos cómo funcionan los llamados mutantes, que durante el proceso de despertar surgen con la clase secreta oscura. Ellos son capaces de utilizar la fuerza oscura, lo que los hace más poderosos que las clases ordinarias en el mismo nivel. Al mismo tiempo, una vez que pierden la protección de la fuerza oscura, nos muestran nuevamente el enfrentamiento entre Nin y el exguardia, quien grita mientras acaba de ser atravesado en su pecho por un gran espino de piedra. Vemos objetos cayendo al suelo mientras Nin suspira, diciendo que realmente fue difícil de tratar con él. Su suerte es que pudo concentrarse completamente en el ataque sin preocuparse por la defensa. Nin avisa que primero va a recoger los objetos que cayeron antes de que alguien los note, y luego volverá a casa. Cortamos la visión hacia un edificio, donde dos personas caminan conversando. Hind va acompañada de una chica de cabello corto que avisa que los monstruos que salieron del reino han regresado, y la invasión del reino desapareció. Hind comienza a pensar en los recientes acontecimientos, las dos habilidades destructivas utilizadas, la invasión de un reino en la realidad que, al mismo tiempo que apareció, desapareció repentinamente, preguntándose qué es lo que los enemigos quieren. Ella le pregunta a la chica de cabello corto qué sucedió en otros lugares. La chica responde que, en general, están a salvo, excepto por las grandes pérdidas y la destrucción en el equipo
equipo de la región sur. Hing menciona que esa es la zona bajo la responsabilidad del capitán Zhao. Ella avisa que irán a revisar la región. La visión se oscurece y ahora vemos a un hombre analizando el cuerpo del ex capitán, ahora muerto, sin un brazo, perforado por espinas. Este hombre de cabello gris pregunta si todas sus pertenencias fueron robadas. Se revela el nombre de este hombre, Duan, mientras un grito resuena, pidiéndole que no se mueva y que diga su nombre. Vemos a Hing y a la chica de cabello corto acercándose, mientras Duan se revela como miembro del Reino de las Nubes. Él muestra su emblema de identificación, mientras Hing pregunta si no es la organización no oficial compuesta internamente por luchadores. Él confirma mientras Hing le vuelve a preguntar si no suelen actuar en secreto. Luego lo interroga sobre por qué está en este lugar. Duan mira al ex guardia muerto y avisa que él era parte de su organización, pero los traicionó, ayudando en la invasión de la realidad por los monstruos de la grieta, dirigiendo a las criaturas hacia su campamento, aunque solo unos pocos sobrevivieron. La chica de cabello corto pregunta si eso acaba de suceder, y Hing complementa preguntando si fue por la muerte de este hombre que la invasión terminó. Duan pregunta si fueron ellas quienes lo mataron, pero Hing niega, avisando que no, y ni siquiera saben quién lo hizo. Duan piensa que el ex guardia se escondía dentro de los espacios en los reinos y que lo buscaba muchas veces, pero siempre escapaba. Hing continúa su razonamiento pensando que Zhao era el más fuerte en la tercera transformación y aún así fue derrotado tan fácilmente, planteándose que para que alguien haya detenido la invasión y derrotado a alguien tan fuerte. Ambos comparten el mismo pensamiento, preguntándose si realmente hay alguien tan formidable en la ciudad de Inju. Duan interrumpe sus pensamientos, comenzando a alejarse, diciendo que iba a buscar algo después de ser preguntado por Hing sobre a dónde iba. Ahora vamos directamente a la casa de Nin, que está celebrando que el ex capitán dejó caer 2 conjuntos de armaduras de nivel naranja de la clase de luchador, aunque requieren nivel 120. Él piensa que esto es más emocionante que luchar contra jefes y que no estaba utilizando esos conjuntos, así que probablemente no tenía nivel para equiparlos. De ser así, tendría que usar alguna magia prohibida para ganar. Nin saca el collar que solía usar, viendo que no tiene ninguna especificación y sus datos son desconocidos. Se pregunta si hay algún dios antiguo escondido dentro de este amuleto. Vemos otro lugar, observando el rostro de Nin a través de un globo, con la misma criatura que estaba hablando con el ex guardia, diciendo que, menos mal, logró cerrar la distorsión a tiempo, esperando no haber sido descubierto. Lo vemos sentado en un trono observando el globo que muestra a Nin. En cuanto él mira a Nin, este está preguntándose sobre si hay un dios antiguo dentro del amuleto, lo que provoca una gran desesperación en esta criatura que hasta pierde calidad gráfica, mientras ordena cortar los contactos antes de que revelen su ubicación. Todas las criaturas comienzan a correr, organizando el lugar para resolver el problema. Vemos a la criatura desesperada, jadeando, mientras tartamudea, diciendo que menos mal que logró cerrar y casi muere de susto, preguntándose cómo es que Nin no percibió. Cambiamos de escena directamente al hospital de la ciudad, donde vemos una habitación en la que el capitán Zhao informa que fue ese joven luchador quien lo salvó, y que en cuanto los enemigos lo avistaron, huyeron por la grieta. Hing confirma que Duan realmente no parecía ser más débil que ella, por lo que es posible. Mientras tanto, el asistente a su lado pregunta si incluso un hombre tan fuerte no pudo derrotar al ex capitán, y que es un gran misterio quién lo mató. Hing afirma que eso es lo que parece, al menos por ahora. Ella dice que él podría estar de paso o escondido, pero con certeza, quien hizo eso es un misterio registrado. Añade que, además de las marcas comunes de magia en el lugar, no encontraron nada más. Zhao comienza a decir que si realmente ese misterio estuviera viviendo aquí, se sentiría más seguro. El asistente comenta tener una idea un poco exagerada, mientras vemos el edificio del hospital desde afuera. Continúa su frase preguntando si en el campo de batalla de la noche pasada hay restos de la fuerza oscura. Zhao afirma que había algunos monstruos del reino en el lugar, pero el asistente sigue diciendo que es una idea loca, aunque pregunta si ese gran misterio podría ser un mutante. Después de todo, los 2 hechizos prohibidos no causaron ninguna fatalidad para ellos. Luego continúa preguntando si ese gran misterio podría ser, pero es interrumpido por Zhao, quien afirma que eso es imposible y que solo está pensando demasiado. Hing comienza a preguntarse si realmente está pensando demasiado lejos de la realidad. La visión cambia a Nin caminando por la calle, acercándose a 2 guardias. Él se presenta mientras les avisa que ha venido para la misión de cambio de clase. Vemos un enorme lugar con un símbolo de un sol, mientras Nin confirma que este es el templo del sol resplandeciente. Detrás de él, vemos una sombra escondida detrás de una roca espiando a Nin, revelándose como Duan, mientras volvemos a algunos días atrás en la exposición. Vemos a Duan entrando en la sala, con la interesada anunciando al maestro Wang que él había llegado. Wang saluda a Duan mientras pregunta si es él quien está interesado en un conjunto de armadura para luchador de 4 transformaciones. La interesada comienza a pensar en lo alto, elegante y fuerte que es él, y como su futuro estaría asegurado si estuviera a su lado, no tendría que preocuparse por el futuro. Wang continúa hablando, diciendo que un antiguo cliente acaba de llamar para vender un conjunto de armadura de 4 estrellas para luchador. Sin embargo, solo tiene 2 piezas, el
pantalón y la pechera. Duan pregunta dónde está este vendedor, pero Wang le dice que no puede venir hoy. En la mente de Duan, comienza a pensar que aunque la calza y la pechera sean de 4 estrellas, aún no está confirmado, pero es probable que este sea el legado de su maestro. Volvemos al mundo normal con Duan preguntando dónde está este cliente y estaría dispuesto a pagar por la información. Wang se pregunta qué está pasando y se pregunta mentalmente si es una coincidencia, pensando en cómo Ninfeng acaba de anunciar el conjunto y este hombre apareció después pidiendo información, como si lo estuvieran planeando. Comienza a decirle a Duan que recuerda que el vendedor dijo algo sobre ir a una ciudad vecina a resolver algunas cosas, así que iba a llamar para confirmar. Vamos al interior de la oficina del maestro Wang, quien le pregunta a la interesada si el señor ya se había ido. Ella afirma que lo escoltó afuera y pregunta si hay algo raro. Comienza a hablar sobre haber investigado el historial de Nin. Es solo un joven con ambos padres comunes, de clases comunes de 2 estrellas, que desaparecieron cuando él era pequeño en un accidente, dejándolo solo. Después de eso, fue a la academia número 7 y solo despertó a los 18 años, pero sigue siendo solo una clase de 1 estrella. Él dice en voz alta que pensaba que era más fuerte, pero parece muy débil. La interesada comienza a pensar en su cabeza que siempre lo consideró sospechoso con esa apariencia de pobre y ahora será expuesto. Ella pregunta en voz alta cómo consiguió los artículos que estaba vendiendo en la tienda y cómo alguien de 1 estrella consiguió cosas tan buenas. Wang afirma que ese es el problema. Puede que sea amigo de la hija del grupo Wang, pero el grupo no lo ayudó mucho. Ella tiene una revelación en su mente, pensando que ese hombre no estaba feliz, y entonces exclama en voz alta preguntando si Nin no habría robado el conjunto. Wang avisa que puede no ser robado, pero definitivamente no fue obtenido de manera legítima, y esta vez, Nin ha irritado a la persona equivocada. Ella dice que sí, después de todo, una persona con 4 transformaciones es una figura fuerte incluso en la provincia de Beisan, pensando que probablemente robó esos artículos, así que ahora se va a meter en un gran lío. Volvemos a la visión del área del Templo del Sol Resplandeciente, donde vemos a Duan persiguiendo a Nin por todo el lugar. Piensa mientras lo sigue que es increíble que alguien tan joven haya logrado limpiar un reino con el que incluso personas como su maestro no pudieron lidiar con los jefes. Pero al parecer, el conjunto de su maestro está en sus manos. Se acerca más mientras sigue pensando que, aunque no sea él la persona fuerte, hay alguien detrás de él, por lo que es mejor tener cuidado. Nin observa el campo de batalla, donde los aventureros luchan contra criaturas comunes. Pero volvemos a la visión de Duan, mirando a Nin desde atrás mientras se levanta su brazo y se coloca su conjunto estándar de armadura, pensando en cómo podría estimar su fuerza a partir de su ropa. Sin embargo, tan pronto como revela su traje inicial de mago, Duan pone una cara de payaso. Ve que es algo muy común, parece un estudiante recién graduado, considerando que podría ser una disfraz. Pensando que, a su edad, un disfraz de novato no llamaría la atención y sería fácil para él mezclarse en la multitud, decide que puede intentar ocultarse despistándolo. Como no puede seguirlo tan de cerca, usa una habilidad para marcar a Nin con el sensor espiritual, que localiza al objetivo en su propia conciencia sin ser detectado. Elige su apariencia casual para marcarlo. Nin camina por el campo de batalla y se dirige directamente al templo, mientras Duan se pregunta por qué está en este reino con tantas criaturas de alto nivel. Vemos a Nin entrando a la sala del boss, siendo atacado inmediatamente por una de las criaturas del lugar, pero el ataque es completamente anulado por el escudo pasivo de Nin. Duan se asusta con la defensa absolutamente inquebrantable. Nota cómo los monstruos lo están evitando, entonces realmente no es alguien simple. Vemos a los pobres monstruos huyendo desesperados de este psicópata, mientras Duan mira una enorme estatua de lo que parece ser bronce, sentada en un trono mirando al frente, piensa que este es el boss final y si Nin realmente lo enfrentará solo. Mientras Nin habla en voz alta, celebrando por no tener a nadie cerca, Duan se pregunta por qué está enfrentando a un boss de bajo nivel, y principalmente porque la estatua no se está moviendo. Nin piensa que en la guía de la misión no decía que se trataba de esta estatua, así que simplemente empieza a dar la vuelta alrededor del trono y se dirige a un pasillo detrás de él. Vemos cómo da la vuelta, mientras la estatua tiembla de miedo y suda, esperando no ser descubierta por este hack vivo. Hasta Duan se pregunta por qué dio la vuelta, mientras Nin celebra haber encontrado el lugar. Un enorme ser con armadura, alas doradas, una capucha y una pose elegante flota en el aire, dentro de una sala muy bien decorada. Vemos esta armadura plateada con detalles de oro mientras nos acercamos a la capucha, donde dentro vemos la luz de los ojos de esta criatura mientras comienza a moverse. Nin se pregunta por qué la criatura retrocedió, pero nuestra visión regresa a Duan, que se pregunta si sabía de la existencia de este jefe oculto y si realmente es un boss oculto raro. Vemos entonces que la misión para la clase de Dios de todos los sistemas de magia está activada. El objetivo es derrotar al boss secreto ángel de 6 alas. Nin comienza a cuestionarse cómo alguien sería capaz de lidiar con esto en su primera clase de cambio, y que realmente es una misión de rango S. Vemos al ángel huyendo, diciéndose a sí mismo que este es su propio reino, entonces ¿a dónde podría ir? Esto es horrible. Atraviesa el techo tratando de alejarse lo más posible de Nin, mientras los rayos dorados
morados caen del cielo, vemos a Nin, afuera, simplemente observando con la mano derecha en el bolsillo. Luego la levanta mientras una aura morada rodea su mano, poniéndose serio. El sistema notifica que la habilidad prohibida caída de los rayos ha sido activada, convocando una gran tormenta de rayos que muestra el poder de los cielos. Vemos un enorme ojo abriéndose en medio de las nubes, con una pupila dorada, como un dios observando un gusano, mientras una energía eléctrica arrolladora sale hacia el suelo, como un rayo desintegrador que desintegra por completo la existencia de este pequeño paloma. Mientras Nin sigue posando frente a los rayos que caen del cielo, vemos un gran lugar destruido, liberando humo mientras se desmorona. Duan está en el suelo mirando hacia arriba sin entender lo que acaba de suceder, revelando que la estructura era en realidad el templo. Dice que nunca ha visto algo tan destructivo en su vida y que este poder es algo aterrador. Él se pregunta si esta sería una persona que alcanzó las 8 transformaciones, alguien legendario que definitivamente está por encima de su maestro. Volvemos a Nin, que está observando el techo perforado, afirmando que hasta completar esta transformación, no podrá subir de nivel, quejándose de estar perdiendo experiencia. Toma el emblema que necesitaba en su mano y dice que, aunque consiguió el ítem, no es tan malo, mientras saca un pergamino de teletransportación para salir del lugar. Escucha a alguien llamándolo para esperar, es Duan, que llega corriendo. Vemos la expresión de Nin, que parece no haber pasado ni una señal de wifi, mientras le pregunta si vio algo. Duan también se asusta, pero se da cuenta de que la cara de Nin está muy seria. Intenta calmar la situación pidiéndole a Nin que no se enoje y que podría explicarse. Mientras terminaba de hablar, escuchamos una alarma comenzar a sonar, y Nin lo llama para que salgan del lugar primero y hablen afuera. Duan acepta, y la siguiente escena ya es en una colina, con solo un enorme árbol. Duan está sentado en el suelo mientras Nin le pregunta si lo estuvo siguiendo todo el tiempo. Duan se disculpa, avisando que no tenía esa intención, y solo quería confirmar algo. Además, como él parecía muy joven, no sabía si podía confiar en su visión. Comienza a explicar que, aunque su maestro era fuerte, se sacrificó para sellar temporalmente el reino, pero el traidor terminó escapando. Duan continúa diciendo con una expresión de ira mientras aprieta los puños que, a lo largo de los años, este traidor sacrificó innumerables humanos para deshacer el sello. Incluso lo persiguió, pero nunca logró alcanzarlo. Nin se queda con cara de tonto, pensando que este tipo es de 4ª transformación, y que si no se hubiera revelado por sí mismo, nunca lo habría notado. Piensa que, incluso con las habilidades prohibidas, su nivel es muy bajo, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que lo descubran por alguna tontería. Duan se muestra con una expresión asustada mientras mira a Nin, que lo está mirando seriamente, como si fuera a arrancarle un pedazo. Duan piensa para sí mismo que Nin se quedó en silencio de repente, preguntándose si él no estaría pensando en matarlo para ocultar su secreto. A pesar del miedo, Duan le agradece por vengar a su difunto maestro, y le dice que si alguna vez necesita algo, en el futuro estará allí para ayudarlo. Nin reflexiona sobre el hecho de que él no es débil y aparentemente está solo, así que si pueden formar una buena relación, sería muy útil. Luego, Nin deja claro que nadie más, excepto él, puede saber lo que sucedió en ese lugar. Duan asegura que puede estar tranquilo, que guardará el secreto, mientras que en su mente piensa sobre su magia, poseyendo un gran poder de la fuerza oscura, pero que no daña a los inocentes y fue él quien limpió la invasión del reino y salvó la ciudad. Entonces, aunque no sabe la razón de que se mantenga discreto siendo tan fuerte, debe respetarlo. De todas maneras, no tiene a dónde ir, así que se quedará en Inju por ahora. Vemos a Nin levantándose y comenzando a caminar, con Duan siguiéndolo. El celular de nuestro protagonista empieza a sonar mientras él contesta diciendo el nombre de la profesora y ella le pregunta dónde está, a lo que él responde que está fuera de la ciudad y que pronto regresará, cuestionando si necesita algo. Ella le avisa que tiene algunas cosas para preguntarle y que, si tiene tiempo más tarde cuando regrese, debería ir a encontrarla. Ella cuelga repentinamente mientras Nin se pregunta por qué ella lo llamaría de repente, pero cortamos la escena directamente a una sala de reuniones, donde la profesora y está conversando con Hing. Hing le pregunta qué le dijo, y la profesora y responde que él está bien y que pronto regresará. Hing habla sobre cómo él despertó hace pocos días y ya alcanzó la primera transformación. La profesora y comenta que, si no fuera por la investigación, él habría pasado desapercibido, y agrega que Nin es estudioso y tiene buen carácter, por lo que confía en que no es una mala persona. Hing dice que no está insinuando que él sea malo, solo necesita aclarar algunas cosas. Ella la mira con un poco de desconfianza mientras el escenario cambia a una sala de conferencias. En esta sala, un hombre comienza diciendo que hay algunas informaciones preliminares, y que pronto los superiores se interesarán en esto. Un hombre mayor pregunta si hay algo más que tratar, mientras Hing pregunta si creen que los hechizos utilizados en la ciudad fueron causados por mutantes. Todos se miran entre sí, mientras el viejo toma la palabra y le dice que ella misma es una mutante. Entonces, ¿por qué está preguntando eso? Este mismo hombre viejo comienza a explicar que los mutantes usan el poder de la fuerza oscura, pero deben pagar un precio equivalente. Cuanto más fuerte el mutante, más fuerte será el precio a pagar, que puede variar desde perder la cordura, la vida, o incluso
incluso convertirse en monstruos. Incluso los precios más comunes, si se usan de manera descuidada, pueden llevar a un destino terrible. Se nos muestra a un hombre sufriendo los efectos negativos de la fuerza oscura mientras se da la explicación, y luego vemos el rostro de Hing, mientras el viejo finaliza enfatizando que un mutante con la fuerza de un rey es imposible. Vemos a un hombre de cabello azul como el de Vegeta metiéndose en la conversación, llamando a Hing vieja amiga, y avisándole que está comenzando a perder la cabeza, ya que solo ella podría inventar un mutante de nivel rey. Le aconseja que se ponga a escribir historias, ya que le gusta tanto inventarlas. Hing interrumpe su habla, avisándole que solo está considerando todas las opciones, y que si él quiere escuchar o no, es asunto suyo. Este mismo hombre de cabello azul le pregunta si realmente está intentando explicarse, y entonces claramente es incompetente y no puede descubrir nada. Pues si realmente existiera un mutante de nivel rey, él mismo arrancaría su propia cabeza para que ella la utilizara como pelota. El viejo complementa diciendo que todos enviaron equipos de investigación a la ciudad de Inju, pidiendo que cooperaran y avisando que el equipo de investigación ayudará en todos los trabajos que necesiten, y les informa que las solicitudes de refuerzos de la sombra solitaria no fueron aprobadas. Hing pregunta si esto significa una falta de confianza en ella, pero él responde que no es una falta de confianza y que debería ser paciente. Hing coloca sus brazos hacia adelante y se estira mientras la puerta se abre de repente por la chica de cabello corto. Ella grita por la capitán Hing, avisando que tiene noticias de última hora. El templo del sol resplandeciente ha sido alcanzado por un hechizo de destrucción y hay heridos en el lugar. La profesora y entra en la conversación avisando que Ninfeng estaba realizando su prueba de primera transformación en... Ella es interrumpida por Hing, quien confirma que sí, él la realizó en el templo del sol resplandeciente. Ella sonríe levemente, pensando que finalmente esto empieza a ponerse más interesante. Observamos la ciudad de Longbo desde lo alto, con un gran escudo protector. Vemos a Nin junto a Duan en medio de una multitud que preguntaba qué podía estar ocurriendo en el templo del sol resplandeciente. La gente, asustada por lo que estaba sucediendo, comenzaba a ser tranquilizada por un soldado que afirmaba que el escudo estaba en un nivel superior y aislaba los poderes de la oscuridad, impidiendo que afectaran el área protegida. Nin solo podía pensar que había llamado demasiado la atención y que había activado nuevamente el nivel de alerta. No podía hacer nada más que esperar a que la alarma pasara y regresar a casa en coche. Fuera de la grieta, vemos una energía oscura atravesando el cielo. De ese corte comienza a abrirse un espacio y de él surge un rostro que pronto revela ser una criatura, un monstruo, acompañado de otro algo más pequeño. El monstruo al frente se pregunta si este es realmente el mundo de los humanos y nota que han lanzado el escudo mágico, al mismo tiempo que se cuestiona por qué está activado. La criatura detrás de él dice que es porque los humanos son frágiles y les gusta esconderse en sus conchas, mientras muchas otras criaturas comienzan a seguirlos. Tras la salida de algunas de ellas, este probable general advierte que el artefacto divino ya no puede detenerlos y señala con el dedo hacia la ciudad, ordenando a todos atacar y dar una sorpresa a los humanos. Desde la visión de los humanos vemos el escudo romperse y a todo ese pequeño ejército atravesarlo sin mucha dificultad. Los humanos empiezan a preguntarse qué está ocurriendo, pero cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Las criaturas habían llegado y comenzaban a atacarlos mientras intentaban huir. Uno de los soldados preguntaba por qué lograron romperlo y otro añadía que el escudo no había sido dañado, simplemente fue traspasado. En medio de la multitud, un soldado pedía que dejaran de empujarse y tuvieran cuidado de no ser alcanzados por su espada. Las personas chocaban unas contra otras en la prisa por escapar, pero entre la multitud Duan utilizaba su energía para crear casi una barrera y evitar que fueran arrollados, advirtiendo a Nin que probablemente se trataba de otra invasión de alto nivel. Nuestro protagonista preguntaba si era igual a lo que ocurrió en Inju la noche anterior. Duan preguntaba si necesitarían intervenir, pero Nin lo cuestiona con sorpresa, preguntándole si tenía alguna solución para eso. Tras la pregunta de Nin, Duan lo interpretó mal, ya que para él, nuestro protagonista era muy fuerte y podría lidiar con esa situación fácilmente. Por lo tanto, el único motivo para que preguntara por una solución debía ser que estaba poniéndolo a prueba, para ver qué podía hacer. Duan decía que lo dejara en sus manos mientras se estiraba, creyendo que estaba posando de manera imponente. Sin embargo, a nuestro protagonista poco le importaba, pensaba que había demasiada gente en el lugar y que no podía involucrarse, por lo que era mejor dejar todo en manos de las autoridades. Él le decía a Duan que fuera, pero en ese momento una enorme explosión ocurrió en medio de la multitud, cuando la criatura general del ejército caía entre ellos. Llegó riendo mientras era atacado por las flechas de un soldado, quien gritaba que muriera,
pero estas fueron desviadas solo con la mano de aquel ser. Para desgracia de un caballero que intentó atacarlo por la espalda, la bestia era más rápida y lo golpeó primero con un puñetazo que lo lanzó lejos. Los soldados alrededor se preguntaban cómo era posible que ni siquiera pudieran arañar a esa criatura. El general comenzaba a avanzar hacia la multitud tras el golpe, mostrando su decepción con los humanos por no haber nadie fuerte allí. La multitud, ya desesperada, gritaba y huía atropellándose unos a otros, pidiendo socorro. Una chica quedó atrás, con el general detrás de ella levantando la espada mientras gritaba que eran inútiles. Sin embargo, un sonido metálico se escuchó. Era Luan, en una pose impresionante, bloqueando la enorme espada de la criatura con solo una daga de detalles dorados, dando tiempo a la muchacha para escapar. Duan comentaba que aunque Nin no necesitara protección, los demás sí estaban en peligro, por lo que no podía quedarse sin hacer nada y observar. Él se encargaría de la situación. Al escuchar esa frase, Nin solo le decía que dejara de llamarlo señor, ya que era vergonzoso. La criatura, emocionada, afirmaba que al menos alguien allí no era inútil, pero fue lanzada lejos por la fuerza de Duan. Antes de que pudiera recomponerse, Duan ya había saltado sobre ella, blandiendo sus dagas, y en apenas un instante logró realizar múltiples cortes sobre la criatura, sin darle oportunidad de reaccionar. Al mismo tiempo, las personas alrededor se preguntaban qué nivel tenía para ser tan fuerte, al punto de no dejar que un monstruo reaccionara, y sospechaban que probablemente poseía una clase secreta de 5 estrellas por ser tan extraordinario. Finalmente, mientras la criatura explotaba tras él, Duan continuaba avanzando hacia el ejército. Vemos su ficha, Duan, nivel 137, clase secreta guerrero secreto. Nin solo podía pensar en lo increíble que era, pero por fuera, para mantener la pose, simplemente decía que tenía algo interesante. Los humanos en las torres de vigilancia gritaban que, ya que el líder de los monstruos había sido derrotado, podían contraatacar, con los arqueros disparando contra algunas criaturas que intentaban retroceder hacia la grieta nuevamente. Y como el líder había muerto, el ambiente que todavía estaba oscuro volvió a su color normal, mientras Duan preguntaba a Nin si necesitaba hacer algo más, a lo que él negaba afirmando que ya había hecho lo suficiente. Las personas alrededor veían a Duan respetando a Nin y se preguntaban cuán fuerte debía de ser para que un luchador como él le mostrara tanto respeto. Incluso llegaron a pensar que tal vez era hijo de alguna gran familia, saliendo con un guardaespaldas para ganar experiencia. Duan extendió los objetos que habían caído del líder, pidiéndole a nuestro protagonista que los aceptara. La gente alrededor, al ver un objeto de calidad naranja, se emocionó, ya que aunque no pudieran utilizarlos, venderlos ya les daría miles de cristales. Nuestro protagonista tomó los objetos, siendo el primero un libro de habilidad de agilidad que él decía ser perfecto para Wang Yue, entrada fatal, y el otro, un escudo con la apariencia del rostro de la criatura anterior. Podrían venderlo más tarde por dinero, escudo negro. Mientras conversaban sobre los objetos, 2 despertados se acercaron pidiendo su atención, uno de ellos con armadura apoyándose en otro que aparentemente era un soporte. La escena corta un poco más adelante, cuando el alcalde de la ciudad les agradecía por haber salvado a Longbo y se presentaba como Mudongmin, preguntándoles si eran forasteros, ya que no parecían ser del lugar. Nin afirmaba que solo querían realizar algunos negocios, pero habían quedado atrapados en el lugar por el estado de emergencia, y nuevamente fue malinterpretado. Él solo preguntaba si el alcalde realmente no sabía por qué estaba allí, pero el alcalde lo entendió como una amenaza, viendo a Nin como alguien aterrador. Intentaba disculparse, tartamudeando y sin saber cómo hacerlo, pero uno de los despertados intervino diciendo que era culpa del departamento y lamentaba haber causado problemas a Nin. Nuestro protagonista solo respondía que no necesitaban disculparse, mientras pensaba para sí mismo que, en realidad, todo había sido culpa suya. El alcalde pidió a su asistente que trajera un pergamino de vuelo que había comprado recientemente para recompensar a Nin. Mientras el asistente salía, nuestro protagonista pensaba en lo valiosa que era esa adquisición, ya que era difícil encontrar uno en una ciudad pequeña, y aunque solo pudiera usarse una vez, ofrecía un viaje rápido y conveniente a un lugar muy lejano. El alcalde comenzó a hacerle un pedido a Nin, si podía quedarse un tiempo en la ciudad, ya que las cosas no estaban tranquilas en los últimos días y sus defensas eran realmente débiles. Pero nuestro protagonista lamentaba no poder aceptar la petición, ya que su cambio de clase debía realizarse en menos de 3 días y, si se retrasaba, nunca más podría completarlo. Al final preguntaba en voz alta si el alcalde pensaba que él estaba desocupado. Eso sonó mal nuevamente, asustando al pobre alcalde, que pidió perdón. En ese momento el asistente regresó con el pergamino y un bono adicional. El alcalde le entregaba una tarjeta negra suprema de la exposición de Yuan Cheng, como gesto de gratitud y respeto. Nuestro protagonista pensaba haber escuchado que esa tarjeta se emitía solo a un número muy limitado de personas influyentes, otorgando muchos privilegios. No era de extrañar que este alcalde hubiera podido comprar un pergamino de vuelo teniendo esa tarjeta. Duan la tomó mientras Nin agradecía, y el alcalde respondía agradecido por no haber sido culpado del retraso.
Finalmente, preguntaba si, en caso de que la ciudad sufriera algún peligro en el futuro y ellos estuvieran cerca, podrían pedir su ayuda. Nuestro protagonista confirmaba que sí, pero solo si tenía tiempo. Las personas alrededor comenzaron a celebrar, y enseguida Duan sujetó a nuestro protagonista y usó el pergamino, yéndose de la ciudad. La escena cambia a la sala de cambio de clase en la ciudad de Inju. El equipo de Wang informaba que habían terminado, con Azulito y Wang caminando juntos. En el trayecto, Wang percibió dos auras que cruzaban el cielo, una verde y una morada. Ella se detuvo a observarlas, y Azulito le preguntó por qué se había detenido. Ella respondió que había visto personas volando y pensaba que una de ellas era Ninfeng. Azulito respondió que era un error, ya que un pergamino de vuelo costaba miles de cristales y Nin nunca podría comprar uno. Además, cuestionaba qué haría en una sala de cambio de clases si apenas acababa de despertar. Pero él se quedó callado cuando ella dijo que, si volvía a hablar mal de Nin, acabaría arrepintiéndose. Azulito se preguntaba mentalmente qué era lo que tenía de malo en comparación con Nin. La clériga de cabello rosa se acercó diciendo a Wang que no se preocupara y preguntándole cómo le iba con las misiones de la segunda transformación, mientras Azulito comentaba al bárbaro que no había conseguido una misión de nivel S, pero sí una de despertar de nivel A. El bárbaro trataba de consolarlo diciendo que solo los afortunados obtenían una misión de nivel S, y el caballero calvo añadía que completar una misión de segunda transformación a los 18 años ya era considerado como una supernova, muy codiciada por las principales universidades, y que una misión de nivel A era una oportunidad rara. La clériga, animada, preguntaba cómo le iba a Wang, pero ella parecía triste, lo que hizo que sus compañeros se preguntaran entre sí si acaso había recibido una misión de nivel C o inferior. Azulito pensaba que incluso la chica prodigio tenía sus días malos, y que una misión de cambio de clase de nivel bajo podría afectar mucho su bonificación de atributos y desbloqueo de habilidades. Concluyó diciendo en voz alta que ella podría superarlo en el futuro y que, incluso si no lo lograba, él estaría allí para ayudarla. Aún así, pensaba que volver a empezar desde una misión de nivel C era un retroceso enorme, pero recibió una respuesta tajante. Ella le dijo que no estaba triste por una misión de nivel A, así que no debía molestarse por haber recibido una de nivel S. Todos quedaron sorprendidos, ya que era muy raro, y la de cabello rosa preguntó por qué no lo había dicho antes. Wang explicó que era porque esa misión era diferente a las de los demás, ya que desbloqueaba una clase oculta que nunca había visto antes. Azulito preguntaba cómo podía ser posible, ya que la clase se definía durante el primer despertar y nunca había oído hablar de un cambio de clase, y mucho menos de uno oculto, durante la transformación. Le preguntaba si no estaría equivocada, pero de inmediato viajamos al pasado, dentro del campo de transformación, donde vemos a Wang recibiendo la ventana del sistema que le avisaba que se había detectado que la jugadora poseía el objeto clave emblema de la vanguardia, y que podía avanzar de la clase inicial tiradora ágil a sombra de la vanguardia. A continuación, le preguntaba si deseaba avanzar su clase, ya que eso modificaría su misión. Ella se preguntaba por qué había aparecido aquella pantalla mientras notaba que el emblema era el que Nin le había regalado. Eso era sorprendente. Mientras el Manó mostraba que Nin no tenía ni idea, ella pensaba que él estaba tan confiado en ese momento que probablemente ya lo sabía. Agradecida por el presente, presionó en avanzar. De vuelta al presente, Wang conversaba y explicaba lo que había sucedido, cuando la de cabello rosa le preguntaba cómo podía ser tan precipitada. Sin embargo, Azulito la interrumpía gritando que era esa sombra de la vanguardia, preguntando si el sistema de transformación no estaría fallando y advirtiendo que, si había elegido mal, podría arruinar su vida entera. Pero ella solo le pedía que no se preocupara, mientras él insistía en que simplemente se preocupaba por ella. El bárbaro lo interrumpía, diciendo que solo estaba celoso porque ella había conseguido una clase oculta de 5 estrellas y, además, una transformación. La de cabello rosa pensaba que también quería tener un amigo como Nin. Azulito pensaba que él también necesitaba encontrar ese tal emblema. No importaba el peligro ni el costo, tendría que conseguirlo. La escena corta directamente a nuestro protagonista, que estaba sosteniendo el emblema sagrado obtenido del guardián. Al consumirlo, completó la misión de rango S, iniciando su cambio de clase, aumentando significativamente sus atributos y recibiendo habilidades pasivas. Entonces se preguntó hasta dónde podría llegar. La pasiva que recibió fue Dominio de las Sombras, que aumentaba su control sobre la fuerza oscura de manera significativa, permitiéndole manejar con mayor precisión los hechizos prohibidos. Pensaba en poder utilizarla la próxima vez que tuviera que luchar. Afuera, Duan lo esperaba, y Jin se iba acercando, preguntándose si no era aquel el luchador que había visto durante la invasión. Se cuestionaba por qué estaba acompañando a Nini. De acuerdo con sus informes, aunque era joven ya poseía el poder de una cuarta transformación, siendo considerado uno de los más fuertes incluso a nivel nacional. Sin embargo, según el reporte de su equipo, cada vez que entraban en acción, Duan permanecía detrás de Nin, mostrándose muy respetuoso. En voz alta, Jin decía a la profesora y que el alumno de ella era muy complicado de tratar, por lo que estaría contando con su ayuda. Nin y Duan salían
salían mientras ellas se miraban, y afirmaba que confirmaría con él, pero que creía que Nin no era un enemigo. Ya afuera, los dos conversaban con normalidad hasta que la profesora abordó a Nin. Al darse cuenta de que era ella, él preguntó si no lo había convocado y si tenía algo que discutir con él. Ella lo confirmaba, y entonces Duan lo llamó nuevamente señor, diciendo que lo esperaría hasta que terminaran. La profesora notó esa frase y preguntó por qué lo llamaban señor, pero nuestro protagonista solo dijo que era una broma. La profesora le preguntó si realmente había completado la primera transformación. Nuestro protagonista se puso nervioso al notar que ya lo habían descubierto. Aunque sabía que no podría ocultarlo por mucho tiempo, esto había ocurrido demasiado rápido. Sin embargo, pensaba que ella era una de las pocas personas en las que podía confiar, pues siempre había sido atenta. Entonces decidió responder que sí, con una leve sonrisa para disimular su nerviosismo, aclarando que era complicado y por eso prefería que no mucha gente lo supiera. Ella, seria, le dijo que aún tenía una duda extraña y necesitaba confirmarla, preguntándole si había sido afectado por el poder de la fuerza oscura. Él se tensó muchísimo y le preguntó por qué hacía esa pregunta. En su cabeza pensaba que ella podía pedirle exponer su estatus en el sistema. Mientras él reflexionaba, ella le explicó que el mundo estaba atravesando cambios extraños, las invasiones de los reinos secretos se estaban volviendo mucho más intensas, y muchas personas afectadas se estaban transformando en nuevos mutantes. Nuestro protagonista solo respondió que no debía preocuparse, que él no era un mutante. En su mente pensaba que los mutantes eran estrechamente vigilados por el gobierno y que no quería tener nada que ver con eso. Aún confiando en él, ella extendió un cristal y le preguntó si podía hacer una prueba para verificarlo, explicando que, al inyectar su energía en el cristal, se mostraría la cantidad de poder de la fuerza oscura que poseía. Él retrocedió un poco, sudando, y ella notó su vacilación, pero él alegó que solo estaba nervioso por ser la primera vez que se encontraba en una situación así. Al extender la mano y tocar la piedra, inyectó un poco de energía y, el cristal entero se hizo añicos. Ambos quedaron atónitos. Nuestro protagonista, intentando disimular, preguntó qué estaba pasando. La profesora y recordó una conversación con Hing, en la que ella le explicó que el cristal negro era extremadamente sensible al poder de la fuerza oscura y que el gobierno lo usaba para detectar mutantes. Cuando era expuesto a esa energía, comenzaba a vibrar, y cuanto mayor era la energía, más intensa era la vibración. Para demostrarlo, tocó la piedra con un dedo, haciendo que ésta temblara. Pero al volver al momento presente, mirando los pedazos destrozados, la profesora se preguntaba qué significaba cuando el cristal explotaba. Nuestro protagonista afirmaba que realmente era increíble que una persona despertara y realizara una transformación de inmediato. Sin embargo, le recordaba que ella lo conocía desde hacía mucho tiempo y le preguntaba si confiaba en su carácter. Ella lo confirmaba mentalmente. Después de todo, él había perdido a sus padres hacía mucho tiempo, había despertado más tarde que los demás, y mantener una mentalidad optimista y positiva en esas circunstancias era bastante raro. Afirmaba que, personalmente, confiaba en él, pero que por cuestión de protocolo debía informar lo sucedido a sus superiores. Él respondía que lo entendía, aunque en su mente se preguntaba cuál sería la reacción de las autoridades. En el mejor de los casos, tendría que dejar la ciudad de Inyu de inmediato. Mientras pensaba en ello, la profesora le entregó un pequeño objeto, afirmando que era un regalo que había preparado para felicitarlo por su primera transformación, un libro de habilidades. Nuestro protagonista le agradeció a la profesora por haber cuidado de él durante todos esos años y afirmó que también tenía un regalo para ella. Entonces sacó de su inventario un objeto llamado alas sagradas, de nivel naranja, con requisito de nivel 30. Aumentaba algunos puntos de espíritu y tenía habilidades como resistencia a la oscuridad, recuperación de salud, efectos de curación, y la capacidad de lanzar magia sin necesidad de recitar el encantamiento. La profesora se sorprendió al ver que era un equipo naranja con una habilidad que eliminaba la necesidad de hablar para lanzar conjuros, ya que podía salvar vidas en momentos críticos. Dijo que era demasiado valioso y que no podía aceptarlo, pero Nin afirmó que era un objeto que había obtenido durante la transformación y que no debía ser tímida, debía simplemente aceptarlo. Finalmente, añadió que su amigo lo estaba esperando y que no podía quedarse más tiempo, dándose la vuelta y marchándose hacia donde estaba Duan. Mientras él se alejaba, la profesora pensaba en lo gentil que había sido al regalarle un equipo naranja. La escena cambiaba al despacho de los examinadores de aventureros, donde la profesora relataba lo ocurrido con Nina Hing. Esta decía que nunca había visto una situación similar y que probablemente considerarían a Nin como una amenaza. Sin embargo, añadió que lo mejor sería dejar el asunto y cerrarlo allí, al notar la preocupación de Yi. Esta le preguntó qué quería decir con cerrarlo allí, y Hing explicó que su alumno estaba demasiado avanzado para lo que ellos entendían actualmente. Si realmente llegaba a ser un aventurero fuerte, lo más conveniente sería reclutarlo lo máximo posible en lugar de investigarlo y provocarlo innecesariamente. La chica de cabello corto que siempre acompañaba a Hing preguntó si debían informar del asunto,
pero Hing negó con la cabeza, advirtiendo que las investigaciones debían darse por terminadas y que la información debía mantenerse en secreto, y solo asintió con la decisión, pensando que Nin era un joven sin muchos antecedentes y que protegerlo era lo más apropiado. Hing añadió que, dado que Nin no deseaba exponer sus secretos, deberían centrar su atención en el luchador. El tiempo avanzó directamente hasta la casa de Nin, ya de noche, donde Duan le comentó que lo veía un poco preocupado. Nuestro protagonista le dijo que la profesora le había informado que las investigaciones sobre él habían sido canceladas. Confundido, Duan preguntó si eso no era una buena noticia. Nin lo confirmó, pero añadió que le preocupaba cómo entrenaría en el futuro, ya que cada vez que destruía un reino llamaba demasiado la atención y ya había atraído la mirada de las autoridades. Si seguía así, tarde o temprano tendría muchos problemas. Duan, en silencio, coincidía en que no era fácil ser un gran líder, pues los problemas eran completamente diferentes a los de las personas comunes. Jamás habría imaginado que alguien pudiera destruir un reino tan fácilmente, de no haberlo visto con sus propios ojos, nunca lo habría creído. Finalmente, sugirió a nuestro protagonista entrenar en reinos no registrados, advirtiendo que, con los recientes cambios en el mundo, habían aparecido muchos nuevos reinos. Algunos no estaban gestionados por las autoridades por falta de recursos, y otros estaban ocupados por fuerzas malignas. Nin aceptó que eso podría ser una solución y le preguntó si tenía información sobre esos reinos. Duan afirmó que actualmente conocía dos, pero que podía investigar más si era necesario. Mientras le agradecía, Nin pensaba que actuar como una persona común era más eficaz que seguir pareciendo un simple estudiante. Después decidió ir a vender el botín en la exposición y descansar un poco, sacando el tarjeta negra suprema que le había dado el alcalde. Al final pensaba que perfeccionar el uso de las maldiciones no debía hacerlo quedar rezagado respecto a los demás. Mientras tanto, en otro lugar, en el Hotel Veloz, Duan caminaba hacia una gran puerta, comentando que no esperaba que ya fuera tan tarde cuando regresó de casa de Nin. Decía que pasaría allí la noche nuevamente y luego buscaría un lugar para alquilar. Apenas entró, alguien se le acercó. Tras preguntarle quién era, esa persona se presentó como el alcalde de la ciudad Inju, quien acababa de asumir el cargo. Un poco después, ya sentados, el alcalde agradeció la ayuda prestada durante la última invasión del reino y le preguntó si tenía planes de establecerse permanentemente en la ciudad. Duan respondió que sí, y el alcalde dijo que sería excelente contar con un guerrero tan fuerte en la ciudad. Luego le entregó un certificado especial de aventurero, emitido directamente por la ciudad, con privilegios altos. Añadió que, si en el futuro necesitaba algo más, solo debía pedírselo y él haría lo posible por ayudar. Mientras Duan observaba la tarjeta, el alcalde pensaba que otras ciudades habían intentado reclutarlo antes, pero todas habían sido rechazadas. Incluso así, en Inju tenía grandes esperanzas de que no los despreciara. Pero, al contrario de lo que pensaba, Duan simplemente agradeció la amabilidad y aceptó el regalo. El alcalde quedó confundido, diciendo que no era necesario que agradeciera. Al final, Duan solo pensaba que probablemente aquella tarjeta sería útil para Nin en el futuro, por lo que decidió aceptarla. El alcalde, por su parte, solo pensaba que contar con una persona de cuarta transformación haría a la ciudad de Inju mucho más segura. Aunque no entendía por qué había aceptado tan fácilmente, reconocía que la sugerencia de Sulan había sido buena. Finalmente, le preguntó a Duan si estaba buscando un lugar donde quedarse y le aseguró que lo organizaría de inmediato. Regresamos directamente al cuarto del ninja, donde estaba jugando y acababa de ganar una partida de un MOBA. Al darse cuenta de que ya era tarde, decidió que iría a dormir, pero se preguntó por qué el grupo de la clase seguía conversando hasta tan tarde en la noche. Notó que hablaban sobre los niveles que habían alcanzado, y que el más alto recientemente era Fan Yu con nivel 27. Uno de los estudiantes comentó que el equipo de Wang había salido de la ciudad para hacer misiones. Nuestro protagonista pensaba que sus compañeros habían despertado a los 16 años y querían participar en el examen de admisión a la universidad, por lo que necesitaban alcanzar al menos el nivel de una transformación o más. No esperaba que en pocos días los hubiera superado a todos, pero notó que alguien en el grupo lo señalaba, diciendo que él estaba jugando todo el tiempo. Lo miró con sospecha, pues era otro admirador de Wang, pensando si no sería un acosador que revisaba todo el feed de su cuenta. Y cuando estaba por preguntar qué les importaba a ellos lo que hacía con su vida, la profesora intervino y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. El protagonista admiraba en silencio la actitud de la profesora, mientras otro estudiante comentaba que las múltiples invasiones de reinos secretos estaban causando heridas graves, y que había oído que algunas ciudades habían sido completamente tomadas y ocupadas por monstruos, volviendo inútiles las áreas seguras. Además, hablaban de mutantes que estaban fuera de control,
aunque también mencionaban a la persona misteriosa que los había estado ayudando y que había protegido la ciudad. Nuestro protagonista dijo que solo había oído hablar de esos cambios en el mundo por parte de la profesora y de Duan, pero no esperaba que la situación fuera tan grave. Pensaba que ahora que finalmente comenzaba a tener días buenos, no quería que todo se arruinara de repente. También lamentaba haber dejado escapar a aquella criatura la última vez. Al volver a su cuarto, en otro lugar, dentro del reino, esa criatura estornudaba y se preguntaba por qué sentía tanto miedo. Ya al día siguiente, nos trasladamos directamente a la exposición de Yuan Cheng, donde Yang Xin era abordada por una interesada, quien le preguntaba por qué había venido a trabajar sin haberse recuperado completamente de sus heridas. Pero Yang respondía que no se había lastimado mucho y que estaba bien. La interesada replicó diciendo que, aunque decía estar bien, seguramente estaba ansiosa por volver a la universidad. Yang lo negó, pero la interesada insistió en que su carrera había sido interrumpida por un ladrón que se atrevió a robar a alguien de cuarta transformación y que tanto él como ella terminarían pulverizados. Yang lo negó nuevamente, asegurando que Nin nunca haría algo así. Sin embargo, riendo, la de cabello púrpura comentó que su maestro había ordenado investigar el historial de Nin, y que él no era más que un inútil de 18 años que había despertado con un trabajo de una sola estrella. Además, con sus padres muertos desde hacía tiempo, nunca tendría capacidad para obtener objetos de alta categoría. Añadió que ahora que una persona de cuarta transformación lo perseguía, si no era un ladrón, ¿qué otra cosa podría ser? De repente, fue interrumpida por una aura que emanaba de Nin, quien invocó un cristal que casi rozó su cuello. Él le advirtió que había sido demasiado insolente y que casi perdía el control. Ella cayó hacia atrás y preguntó si realmente se atrevía a usar magia dentro de la exposición, llamando a los guardias. Yang le dijo a Nin que se fuera rápido antes de que llegaran los guardias, advirtiéndole que la influencia de la exposición Yuan Cheng era enorme y que una persona común no podía darse el lujo de ofenderlos. Pero antes de que él pudiera actuar, vimos a una gran cantidad de personas acercándose, tanto los guardias como el propio maestro de la exposición, preguntando qué le había dado tanta valentía a Nin para hacer algo así en ese lugar. Nin solo respondió que se había enterado de que lo investigaban a sus espaldas y que el maestro Wang incluso lo estaba llamando ladrón. El maestro replicó diciendo que si era o no un ladrón, solo él lo sabía, pero que no tenía las cualificaciones para mostrarse tan atrevido. Mientras los guardias avanzaban hacia él, Nin preguntó si trataban así a todos los clientes de la exposición Yuan Cheng. Entonces levantó su tarjeta negra, y de inmediato los guardias, que no eran tontos, se detuvieron con miedo. Con una expresión descarada en el rostro, nuestro protagonista enfrentaba al maestro, quien preguntó si realmente era una tarjeta negra suprema, dejando a todos asustados. La interesada gritó que seguramente era falsa, pero Nin dijo que era un regalo del señor Kai. Mientras guardaba la tarjeta, Wang le preguntó de dónde la había sacado, repitiendo que debía ser falsa. Pero Nin solo respondió que, si era tan bueno investigando, entonces debería descubrirlo por sí mismo. La de cabello púrpura preguntaba al maestro qué harían, y Wang dijo que haría una llamada para confirmar, ordenándole que se quedara allí vigilándolo. Una gran multitud comenzó a reunirse frente a la exposición, que había sido cerrada porque los guardias bloqueaban el paso, sin dejar entrar a nadie. Entonces vimos la llamada del maestro Wang al alcalde, quien le preguntó por qué estaba investigando la tarjeta negra que él mismo había entregado a Nin, y qué estaba ocurriendo. Wang respondió que no pasaba nada, que solo era un malentendido, pero en su mente pensaba que el padre del señor Kai era uno de los fundadores de la exposición, y se preguntaba cómo Nin había llegado a conocer al señor Kai. El alcalde gritó, preguntando cómo podía haber cometido semejante malentendido, ya que el ninja había sido una conquista muy difícil para él, y lo cuestionó si acaso lo había ofendido. Wang, tratando de negarlo, solo dijo que estuviera tranquilo, que lo resolvería adecuadamente. Al darse cuenta de que efectivamente había ofendido al alcalde, este le gritó que quién se creía que era, y que iría allí de inmediato, llamándolo imbécil antes de colgar la llamada. Wang solo podía preguntarse qué tipo de relación había entre el señor Kai y el señor Nin, ya que el alcalde estaba tan molesto. Buscando una manera de librarse, pensó en Duan, considerando llamarlo y decirle que habían encontrado el set de luchador, con la esperanza de que si venía, incluso el propio señor Kai tendría que mostrar algo de respeto. Regresamos a Nin, que estaba sentado en el sofá jugando un poco con Yang a su lado, ambos en la sala de espera. De un momento a otro, la puerta se abrió y tanto el alcalde Kai como Duan corrieron hacia él, gritando su nombre. Nuestro protagonista preguntó cómo era posible que ellos estuvieran allí, y Yang notó que se trataba tanto del señor Kai como del hombre fuerte que quería el conjunto, comentando que parecían conocer muy bien al señor Nin. Ambos estaban bastante irritados, y sobre todo la interesada preguntaba por qué los dos la miraban a ella, y especialmente por qué el maestro Wang tenía un aspecto tan acabado. Lo único que logró decir fue que todo había terminado. Entonces, el alcalde se acercó a Nin,
preguntándole si realmente no quería que se disculpara. Pero nuestro protagonista simplemente respondió que no era necesario, que aunque ambos pidieran disculpas, no podrían redimirse. Kai ordenó de inmediato que los dos se marcharan. Frustrado, Wang descargó su ira en la chica de cabello púrpura, dándole una bofetada. El alcalde ordenó a los guardias sacarlos del lugar, y pronto pasamos de nuevo a la sala de espera, donde el señor Nin era servido con té por Yang. Kai observaba que Nin parecía tener una buena impresión de ella, y al menos eso evitaba que la reputación de la exposición quedara arruinada. En la mente de Yang solo rondaba la idea de cómo Nin, siendo tan joven, podía conversar y reír con personas tan importantes. El señor Kai le dijo que había sido tratada injustamente y que por eso debía trabajar duro, pues la exposición la recompensaría en el futuro. Mientras ella lo confirmaba, nuestro protagonista se disculpó por haber hecho que el alcalde se molestara tanto solo para resolver un problema tan trivial. Aún así, el alcalde le respondió que no era un asunto trivial, ya que si no fuera por ellos dos, la ciudad de Long Bofu habría estado en gran peligro. Mientras hojeaba el catálogo de objetos raros, le preguntó si había algo que le interesara. Nin respondió que estaba buscando algo y les preguntó si habían oído hablar del objeto llamado reliquia final. Mientras los dos se preguntaban qué era esa reliquia, él solo dijo que no era nada, que simplemente lo había visto en línea y le pareció algo nuevo e interesante. Entonces vemos una retrospectiva de nuestro protagonista usando el libro de habilidades que le había regalado la profesora, un libro utilizado para reponer temporalmente habilidades durante el combate. El polvo de energía espiritual. No sabía qué tipo de maldición se convertiría, pero al utilizarlo, su mente fue iluminada con la habilidad desbloqueada, Convergencia Oscura, la cual absorbía residuos de la fuerza oscura de los restos de la reliquia final, transformándolos en su propia energía. Empezó a pensar en cómo nunca había oído hablar de eso, y el sistema tampoco le había dado ninguna explicación sobre a dónde debía ir o de qué se trataba realmente. Regresamos al tiempo actual, con el alcalde diciendo que había sido una salida apresurada, pero que la próxima vez que fuera nuevamente a la ciudad de Long Bofu él pagaría por todo. Luego sacó un pergamino de vuelo, lo activó y desapareció instantáneamente. En cuanto se fue, nuestro protagonista preguntó a Duan si quería comer algo. Duan sugirió que fueran a su casa, y ya en la Villa Dudu, Nin preguntó si esa era realmente una casa que la ciudad le había dado. Él confirmó que sí, ya que le habían dicho que, estando por encima del nivel de 4 transformaciones y queriendo quedarse en la ciudad, recibiría un trato muy especial, y terminó preguntando si Nin quería mudarse a ese lugar, ya que él podría encontrar otro sitio para vivir. Nuestro protagonista solo pudo reír, asegurando que no era necesario, pues pronto ganaría suficiente dinero para comprarse una casa muy cerca de él y serían vecinos. Duan le dijo que, si necesitaba dinero, él también podría dárselo, pero Nin respondió que no aceptaría su dinero, ya que recientemente había conseguido reunir bastantes cristales vendiendo equipos. Si los cambiaba por dinero, comprar una villa no sería problema. Sin embargo, si lo hacía ahora, tendría menos recursos para el futuro, y como no estaba buscando gastar por el momento, podía esperar. Nuestro protagonista continuaba tomando su té mientras Duan comentaba que la zona de la villa tenía un jefe dedicado, y que ya había llamado para que viniera pronto. Justo cuando decía que parecía muy conveniente, recibió una llamada. Al contestar, notó que era el alcalde Sang, quien le avisaba de algo que podría ser un inconveniente para Duan. Un equipo de investigación enviado desde arriba estaba examinando los desastres recientes ocurridos en la ciudad, y por ello querían obtener información sobre Duan. Nuestro protagonista solo quedó mirándolo con cara de tonto. Mientras tanto, Duan pensaba que aquello podía afectar a Nin, así que lo mejor era preguntarle primero qué opinaba. Para ganar tiempo, le dijo al alcalde que estaba ocupado. Este confirmó y le dijo que podía llamarlo en cualquier momento cuando estuviera libre. Después de colgar, nuestro protagonista preguntó sobre ese grupo de investigación, y Duan respondió que no sabía mucho sobre ellos. Finalmente, la escena cambia a un lugar lejano, donde vemos la figura de un hombre de ojos rojos y cabello blanco que comentaba que la ciudad de Inju era un lugar muy extraño, y que allí hablaban de un salvador misterioso. Cortamos directamente a la sala de reuniones, donde algunas personas como Hingi estaban sentadas preguntándose si alguien había visto alguna vez a ese tal salvador misterioso. Pero todos negaron, y el investigador preguntó por qué había rumores sobre él salvando la ciudad si nadie lo había visto. Hingi explicó que era principalmente porque la invasión había sido interrumpida repentinamente en aquella ocasión y los mutantes que estaban allí también habían sido eliminados. Sin embargo, fue interrumpida por un miembro del equipo de investigación que hablaba sobre las invasiones, explicando que siempre variaban de nivel y que, por lo tanto, no podían usar eso como base antes de investigarlo adecuadamente. Además, recordó que en el pasado ya habían ocurrido otros accidentes en los reinos secretos con 2 ataques de nivel rey o superior, y preguntó qué había hecho ese supuesto salvador misterioso en esas situaciones. La profesora y pensaba que,
Para proteger a nuestro protagonista, Jing había utilizado el poder que poseía para modificar la información relacionada con él, y que por eso toda la presión de los incidentes había recaído sobre ella. Mientras hablaban, la puerta se abrió y el alcalde Sang entró, anunciando que había llamado a Duan, pero este le había dicho que estaba ocupado. El miembro del equipo de investigación comentó que odiaba a los aventureros fuera de control que no pertenecían a ninguna guilda, arrogantes como si estuvieran siempre ocupados, y afirmó que lo dejaran a él, que se encargaría personalmente de esa investigación. Pasamos entonces a una zona peligrosa de un reino secreto, donde dos guardias locales preguntaban quién se acercaba. Era el miembro del equipo de investigación, que lo saludó cordialmente y pidió pasar para realizar algunas investigaciones. Los guardias lo reconocieron y le dieron acceso. Al entrar, comentó que, aunque no era la primera vez que visitaba ese lugar, no podía dejar de impresionarse con el nivel de destrucción, preguntándose qué clase de fuerza era necesaria para destruir por completo un reino secreto. Afirmó que, incluso si la fuerza oscura era solo un residuo, seguía siendo pura y poderosa, y que no importaba lo ridículo que fuera ese supuesto salvador misterioso. Frente a una existencia capaz de causar tal devastación, no era más que un simple hormiguero ante un elefante. Comenzó a reír descontroladamente, gritando que ese lugar realmente cumplía con sus expectativas. Extendiendo su mano hacia adelante, una criatura apareció de una grieta, y el investigador comentó que ese sitio estaba repleto de energía de nivel rey, una energía extremadamente densa, y afirmó que todo eso sería suyo. Cortamos directamente a la villa de Duan, donde nuestro protagonista estaba jugando irritado, pero fue interrumpido por un mensaje del sistema que le avisaba que la reliquia final había sido encontrada. En ese mismo instante, pensó que se estaba formando una conexión con él a través del aura, y comenzó a concentrarse para sentirla con más claridad. Poco a poco, la presencia se volvió más nítida hasta que finalmente obtuvo su ubicación. Se levantó y tomó su chaqueta. Duan le preguntó a dónde iba, y él respondió que saldría un rato, pidiéndole que terminara la partida por él. Duan quedó confundido, ya que no estaba acostumbrado a eso. Avanzamos a nuestro protagonista dentro de un coche, observando en el GPS que la energía estaba cerca del cementerio sinistro, pero notó que empezaba a moverse. Mientras pensaba en ello, la escena cambió directamente a la entrada del reino secreto, donde los dos soldados miraban con asombro como una energía misteriosa formaba un rostro al salir del portal. De inmediato enviaron una alerta, informando que un monstruo desconocido había aparecido en el cementerio sinistro. Se preguntaban qué podría ser aquello, hasta que vimos a la criatura, un enorme rostro con el cuerpo del miembro del equipo de investigación atrapado en él, dejando solo su cabeza expuesta mientras pedía ayuda, diciendo que no podía moverse. Al mismo tiempo, en la calle que pasaba junto al cementerio, esta había sido cerrada y se prohibía el paso de cualquier persona, con dos aventureros bloqueando el acceso. Nuestro protagonista descendió del coche, pagó el viaje y comentó que lo que estaba buscando se había alejado un poco. Volvemos a la criatura, que había consumido al investigador y se había transformado en una especie de monstruo arácnido con la cabeza humana aún visible. En ese momento, los demás miembros del equipo de investigación llegaron, y al ver la situación quedaron horrorizados, preguntándose qué demonios había sucedido allí. Avanzamos un poco en el tiempo hasta cuando Jin ya estaba en el suelo, completamente herida, siendo curada por I. Ella pensaba que, gracias al equipo que Nin le había dado, podía reducir el tiempo de recarga y usar el hechizo de soporte más rápido, pero aún así la situación seguía siendo crítica, y ni siquiera Jing, siendo fuerte, había logrado detener a la criatura. Jing recuperó la conciencia y preguntó dónde estaba la criatura, y le respondió que había ido en dirección a la ciudad, pero comentó que el alcalde Sang ya había pedido ayuda a Duan, aunque no sabía si llegaría a tiempo. Jing solo podía pensar que, aunque Duan fuera tan fuerte como ella, por sí solo no sería rival para la criatura. Probablemente, quien estaba detrás de todo aquello sería la verdadera esperanza. Avanzamos directamente hacia la criatura, que atacaba mientras se dirigía hacia la ciudad. Sin embargo, se encontró de frente con nuestro protagonista, que comentó que la reliquia final parecía haberse vuelto mucho más grande. La criatura notó la presencia de nuestro protagonista, que permanecía intacto frente a ella después del ataque. Él mismo se preguntó si el escudo sería suficiente o si tendría que usar alguna otra habilidad para vencerla. Pero, antes de concluir su razonamiento, ella saltó para atacarlo directamente. Sin embargo, en el instante en que su pata estuvo a punto de alcanzarlo, quedó inmovilizada al instante, incapaz de atravesar la energía, impresionada por el poder de Nin. Al mismo tiempo, el sistema le preguntó si deseaba absorber la reliquia final. Finalmente, al lograr tocar a la criatura, aceptó la absorción y se preguntó si era necesario un contacto directo para que ocurriera. Al presionar sí,
la criatura comenzó a deshacerse en múltiples fragmentos, como espejos que reflejaban rostros de diferentes criaturas observándolo, mientras sus atributos totales aumentaban en 100 puntos. Nin se alegró al ver que todos sus atributos habían aumentado en 100 puntos. Aunque aún fuera de una clase de 3 estrellas, y no recibiera demasiados puntos de nivel incluso al subir a la tercera transformación, aquello era un salto gigantesco. Además de la ganancia en poder, había absorbido también algo más, imágenes extrañas que aparecían en su mente. Mientras reflexionaba sobre eso, fue interrumpido por Duan, que lo llamaba a gritos desde atrás. Tras preguntarle qué ocurría, nuestro protagonista simplemente afirmó que había matado a la criatura, señalando su cuerpo en el suelo. Luan quedó impresionado de que la hubiera derrotado tan rápido, recordando además que el alcalde había llamado avisando de una invasión de monstruos. Se preguntó si tal vez se trataba de una secta maligna. Aunque aceptaba que el protagonista hubiera vencido a la criatura, lo desconcertaba que no pareciera haber usado ningún hechizo para hacerlo, sin dejar rastro alguno. Nuestro protagonista le dijo que había llegado justo a tiempo, ya que él debería quedarse con el crédito por lo sucedido. Duan lo confirmó, y en un instante, nuestro protagonista se lanzó hacia la distancia con una velocidad increíble, dejando incluso a Duan confundido. Él se preguntaba cómo era posible que, siendo un mago, pudiera superar la velocidad de muchas clases de combate. Afirmaba que realmente era increíble, que lo había subestimado, pero el protagonista simplemente se fue. Cambiamos de escena directamente a la prisión de Inju. Allí, el exmiembro del equipo de investigación estaba esposado dentro de una celda, mientras Jin explicaba que había confesado haber absorbido la energía de la fuerza oscura y haberse transformado en aquella criatura. Contó que la había descubierto en un reino secreto y que, por casualidad, había logrado controlarla, aunque fuera de manera parcial. Aprovechando la oportunidad que le había dado la investigación, había inyectado el poder de la fuerza oscura que poseía en el reino secreto. Sin embargo, la criatura terminó saliéndose de control. El alcalde celebró la situación, pues al fin confirmaban que realmente tenían a un salvador misterioso protegiéndolos. Incluso Jin y se sintieron felices con la revelación, ya que él realmente existía. Entonces, el alcalde preguntó a Duan si alguna vez se había encontrado con el salvador misterioso, y él confirmó que había tenido la suerte de verlo una vez. El alcalde preguntó si podría hacer un favor y preguntarle al salvador misterioso si no le gustaría establecerse permanentemente en la ciudad de Inju, asegurando que haría todo lo necesario y posible para atender todas sus necesidades. Duan advirtió que el salvador misterioso es discreto y rara vez aparece, así que sería mejor olvidar esa idea. Mientras pensaba, se dio cuenta de que gracias a él y a Nin, que habían planeado todo previamente, estaban logrando empujar esa situación hacia un salvador misterioso que en realidad no existe, y como no tienen evidencia, no podrán investigarlo. El alcalde comentó que era una pena, ya que personas fuertes como el salvador son adoradas por muchos. Sin embargo, Duan les aseguró que no debían preocuparse, porque ese salvador tiene familiares en Inju, por lo que cuidará muy bien de la ciudad, pero a cambio, desea no ser molestado. Jin comenzó a reflexionar sobre el hecho de tener familiares y cuidar de la ciudad, llegando a una conclusión, al igual que la profesora y, tal vez el salvador sea un pariente de Nin. Mientras tenían esa conversación, en la casa de Nin, él estaba tranquilamente tomando un baño, pensando que las llamadas reliquias finales son en realidad restos dejados por los reyes demonio que murieron en los reinos secretos. Las imágenes adicionales son fragmentos de las memorias de esos demonios, absorbidas junto con su energía. Nin comenzó a pensar que no tenía intención de convertirse en un rey demonio, pero llegó a la conclusión de que podría ser útil. Cuando la fuerza oscura se acumula, los reinos secretos experimentan un periodo de fortalecimiento, y si el tiempo y espacio invadido no logra resistir, el mundo enfrentará su fin. En su tiempo y espacio, el camino de entrenamiento de los despertados no está completo, y son pocos los que logran llegar a la cuarta transformación. Además, las clases de los despertados parecen no haber alcanzado todavía su forma más ideal, y la información extraída de las memorias de los reyes demonio no parece ser muy confiable. Si continúa así, la humanidad enfrentará un destino horrible. Aunque él pueda protegerse, no podría vivir en un mundo lleno de monstruos. Nin reflexiona que, lamentablemente, no fueron los únicos en sufrir una invasión de un reino secreto. Otros tiempos y espacios lograron repeler la invasión, y si él recolecta más fragmentos y selecciona las experiencias útiles, esto podría ser muy eficaz. Sin embargo, transmitirlas aún sería peligroso, por lo que tendría que tener cuidado. Las experiencias que está recolectando están muy por encima del conocimiento actual, y su manejo podría tener consecuencias impredecibles. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada de la señorita Wang, invitándolo a una cena que él no podía rechazar. Confirmó que iría, después de todo, si ella lo había llamado. Ella dijo que estaba todo acordado y que enviaría la ubicación. Mientras tanto, la vemos bajando las escaleras del salón de transformación, y los miembros de su equipo la felicitan por haber completado la transición a la segunda transformación con éxito, acompañada
acompañada por Azulito. La pequeña audiencia la rodeaba y la felicitaba, sorprendidos de que siendo tan jóvenes ya hubieran alcanzado la segunda transformación. Azulito intentaba invitarla a un salón privado en el mejor restaurante de la ciudad para celebrar, pero ella simplemente negó, diciendo que ya tenía un compromiso esa noche. Les indicó que se divirtieran solos, y que al día siguiente sería anfitriona en otro lugar, esperando verlos allí. Azulito comentó que no era perezosa, pero que después de tanto trabajo, al menos debería descansar un poco. Ella solo respondió que era algo importante, dejando a todos atrás mientras cruzaba la calle. Azulito dijo que apenas habían alcanzado la segunda transformación y ya estaban discutiendo otra vez. La clériga trató de calmarlo, avisándole que Wang Yue no es una persona mala, por lo que seguramente tiene algo serio en mente, pero él solo cuestionó si no estaban cansados de seguirla, ahora que había despertado una clase oculta y completado la transformación al segundo nivel. La distancia entre ella y todos ellos solo aumentará, y al final, se desligará completamente del equipo. Ya de noche, en un restaurante, vemos a nuestro protagonista observando la mesa con cordero asado, mientras Yue le decía que no era caro y tenía buen sabor, así que debería probarlo. Después de eso, él comentó que solo podía probar estas delicias siguiéndola, y ella dijo que era a ella a quien debía agradecerle, ya que el emblema que él le entregó había ayudado mucho y había desbloqueado su clase oculta. Nuestro protagonista, metiendo comida en la boca, preguntó si realmente fue el emblema el que activó la nueva clase, mientras pensaba que en las memorias de un rey demonio descubrió que los despertados y sus profesiones no estaban en su forma más ideal, y sospechaba que los emblemas podrían ser la manera de alcanzar ese estado. Ella afirmó que fue exactamente el emblema el que realizó tal hazaña y preguntó si él sabía de dónde provenían, pero él dijo que no estaba muy seguro. Ella dijo que sería genial si pudiera encontrarlos, ya que le gustaría dar uno para él y para los demás miembros, y él solo podía pensar que ella seguía siendo la misma de siempre. Cada vez que algo bueno sucede, ella considera el interés de todos a su alrededor. Además, le dijo que no debía preocuparse y que no debía rendirse en el entrenamiento mientras ella se encargaba de la cuestión de los emblemas. En un momento tan peligroso, tener una habilidad de autodefensa siempre es útil, así que cuando ella encuentre un emblema adecuado para él, tal vez podría activar una nueva clase. Él la interrumpe diciendo que es complicado entrenar solo, así que ella lo proteja ya es suficiente. Ella le advertía que no jugara con cosas tan serias mientras hacía una mueca de dolor al mover el hombro. Nin preguntó qué había pasado, pero ella solo dijo que se había lastimado un poco mientras completaba la misión y que no era nada grave. Él preguntó si quería que la curara, pero ella negó, diciendo que ya había sido curada y, además, como era una misión de rango S, el jefe causaba bastante daño, por lo que necesitaría tiempo para recuperarse. Nuestro protagonista pensaba si las misiones de clase eran realmente tan difíciles, cuando recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una persona le preguntó si realmente era Nin Feng. Cuando él preguntó quién era, esa persona afirmó que no necesitaba saber quién era y que solo debía responder de dónde venía el emblema. Nin simplemente colgó y le dijo a Yue que un sujeto extraño y agresivo había llamado preguntando sobre el emblema. Yue, confundida, le dijo que no había contado a nadie fuera de su grupo, así que ¿cómo podría alguien saberlo? Nin solo le dijo que comieran y bebieran y que no se preocuparan por eso. Sin embargo, nuevamente recibió la llamada, y al contestar, la persona comenzó a gritar. Nin pensó que solo debía evitar llamar la atención con Yue cerca, y colgó. Cortamos al final de la cena, con ambos saliendo del restaurante. Ella le preguntó si quería que lo llevara a casa, pero él dijo que no, que solo era una llamada irritante y que no debía preocuparse. Se despidió, y Nin, ya en su casa, se encontró con ella, toda desordenada, con sus cosas por el suelo. Más adelante, un joven rubio le da la bienvenida a nuestro protagonista. Serio, le preguntó si había sido el quien acababa de llamar. Al confirmarlo, el rubio lanzó el último cuaderno al suelo, diciendo que le había advertido que se arrepentiría de haber colgado en su cara. Si hubiera respondido correctamente desde el principio, nada de esto habría pasado. Nuestro protagonista, seco, preguntó quién le había enviado a llamar, y el rubio, enfadado, preguntó cómo un simple despertado se atrevía a hablarle así y si el profesor de Nin no le había enseñado a mantener el debido respeto hacia los más fuertes. Mientras se enfrentaban con la mirada, de repente un asesino saltó por la espalda de nuestro ninja intentando dar un golpe sorpresa. Sin embargo, él solo giró esquivándolo y le dio un codazo en la cara, derribándolo instantáneamente. El rubio se quedó confundido preguntando qué estaba pasando, y nuestro protagonista solo avisó que es ojo por ojo, y que frente a personas más fuertes uno debe tratarlas con respeto. El rubio se preguntaba cómo era posible,
ya que la información decía que él era solo un novato de una estrella y un mago. Entonces, ¿cómo había logrado derrotar a un asesino de 3 estrellas con las manos desnudas? Nuestro protagonista pensaba que no era casualidad que tuviera todos esos atributos. Su velocidad de reacción y su precisión habían recibido mejoras muy altas, y aún sin usar magia podía manejar estas situaciones. El rubio sacó unas shuriken escondidas en la espalda y las lanzó, pero nuestro protagonista solo las esquivaba con facilidad. El rubio intentó correr, pensando que la situación no estaba buena y que era mejor retirarse, pero cuando trató de saltar por la ventana, nuestro protagonista lo agarró de la pierna y lo sostuvo firmemente. Avanzando un poco, él les dijo que limpiaran todo el desastre que habían causado y que tendrían que pagar por el armario que habían roto. Ambos dijeron que ya le habían dado todo lo que tenían. Nin, viendo eso, preguntó quién los había enviado allí, y ellos respondieron que fue el joven maestro Sao Cheng, de la Guilda del León Soberano. Había dicho que nuestro protagonista tenía un emblema especial que no podía encontrarse en ningún lugar y era único, así que los contrató para robarlo. Nin recordó que ese tal Sao era el mago de la Guilda de Yue, y dado que lo había atacado, Sao no debería esperar que él fuera gentil. Pensó que tenía un hechizo prohibido que aún no había utilizado y decidió usarlo especialmente por él. La habilidad oscuridad que confisca el alma, que utiliza la propia energía mental para manipular la mente de un objetivo y puede transformarlo temporalmente en un clon poderoso. Activó la habilidad y los ojos de los dos hombres frente a él se volvieron automáticamente morados, emanando energía de la fuerza oscura. Cortamos la escena directamente a la mitad de la calle, con el calvo preguntándole a Sao Chen cuánto significaba nuestro protagonista para ella, para que no hubiera ido. Sao afirmó que los dos podían irse, ya que fácilmente podrían unirse a otra guilda, pero el calvo preguntó sobre el emblema, y el azulito respondió que ya había enviado a alguien para cuidar de Nin. Si él no cooperaba, acabaría enseñándole lo que es una vida peor que la muerte. Preocupado, el calvo preguntó qué pasaría si Yue lo descubría. Sao afirmó que no debía preocuparse por eso y que ellos querían verla sufrir. El calvo, algo nervioso, dijo que era una pena que la misión de transformación no hubiera salido como él dijo, ya que planeaban darle una lección a Yue. Luego mostró su plan. Había dejado que el jefe pasara para acercarse a Yue y asustarla, y Sao entraría en acción para salvarla. Pero el azulito interrumpió su explicación, diciendo que nadie esperaba que ella se arriesgara tanto para derrotar al jefe. Sin embargo, desde la oscuridad, los dos asesinos que Sao había contratado aparecieron, asustándolos. Sao preguntó por qué habían aparecido sin hacer ruido y si habían conseguido la información. El rubio solo preguntó de manera seca si ellos eran los que habían causado la herida en el hombro de Yue. Los dos miembros del equipo de Yue se asustaron, pero Sao se acercó inmediatamente y le dio una bofetada en la cara al rubio, advirtiéndole que no se metiera en sus asuntos y preguntando si tenía algún problema con eso. De repente, el rubio simplemente los agarró por el cuello, levantándolos, y avisó que aquellos que lastiman a Yue no merecen seguir viviendo. Sin embargo, no iba a permitir que tuvieran una muerte tan fácil. Como ellos mismos dijeron que le enseñarían una vida peor que la muerte, él les daría esa experiencia a ellos. En un instante, una energía roja voló al cielo, y los dos comenzaron a convertirse en cenizas. Tras desintegrar completamente el cuerpo del rubio, este dejó de estar poseído y también se convirtió en cenizas, sin dejar rastro alguno. Volvemos la vista a nuestro protagonista, quien afirma que no debe haber ninguna evidencia, y que es una excelente manera de desaparecer personas sin dejar rastros. Mirando irritado la pared, piensa que esta vez las cosas se pusieron un poco peligrosas y que su casa está en un barrio muy común, por lo que no puede controlar la entrada y salida de despertados de alto nivel. Aunque no necesita preocuparse por ellos debido a la fuerza que posee, no puede quedarse 24 horas al día en casa. Estaba planeando acceder a las memorias de los Reyes Demonio y organizar información importante, pero por suerte aún no había comenzado. De haber sido descubierto, habría causado grandes problemas. Piensa en resolverlo rápidamente, pero primero irá a la casa de Duan, ya que él es un despierto de cuarta transformación y el lugar tiene fuerte seguridad, además de que el estándar de las casas es mucho mayor. Ya en la casa de Duan, este pregunta si realmente tuvieron el valor de atacar directamente a Nin, y le dice a nuestro protagonista que descanse, avisando que investigaría si había más conspiradores. Nin, sin embargo, afirma que no necesita apresurarse con eso y tiene otra pregunta, si conocía algún alquimista confiable. Duan pregunta cuáles son los criterios que busca para un alquimista, y nuestro protagonista responde que debe ser de alto nivel, confiable, preferiblemente independiente y con muchas conexiones. Duan afirma que conoce algunos alquimistas de alto nivel, pero ya se han unido a grandes guildas. Nuestro protagonista dice que eso no es adecuado y recuerda que, en las memorias que absorbió, un rey demonio había matado a algunos alquimistas de alto nivel, y las pociones que producían eran significativamente superiores a las del mundo actual. Desafortunadamente, no comprendió los detalles específicos, pero logró copiar las recetas dejadas, así que necesitaría discutirlas con un profesional. Sin embargo,
Los alquimistas que se unen a grandes guildas generalmente no tienen elección y el riesgo de filtración de información es mucho mayor. Después de esta lección, no quiere atraer moscas codiciosas tan pronto, así que afirma que, si surge la oportunidad, debería ayudarlo a encontrar un alquimista y él también preguntará a otras personas. Avanzamos un poco hasta que llama a Yue, quien le dice que conoce un alquimista confiable, el hermano de su clérigo, quien es alquimista y estaba pensando en unirse a su guilda. Sin embargo, Zhao Cheng no logró negociar con él, pero si está interesado, podría presentarlos. Nuestro protagonista piensa que ella realmente tuvo mala suerte con un compañero de equipo tan horrible como Zhao, pero al menos resolvió un gran problema para ella y ya no causará más problemas. Vuelve su atención hacia ella y le pregunta por qué busca un alquimista. Min afirma que encontró algunas recetas en su casa y quiere que alguien lo ayude a entenderlas. Ella, con cara de sorprendida, pregunta si las encontró de nuevo en su casa, y él solo confirma que está haciendo una buena limpieza allí. Ella asiente y dice que organizará el encuentro. Poco después, estamos en un cuarto con nuestro protagonista frente a un hombre de cabello azul y gafas, Su Wei, quien pregunta si puede mostrarle las recetas. La Rosita, afuera, se muestra irritada porque su hermano la había expulsado, y Yue dice que es porque ella estaba siendo ruidosa. En la puerta hay un letrero de no molestar, y el alquimista, analizando los papeles, dice que no hay muchos ingredientes y que no son muy especiales, pero el método de preparación es muy complicado, nunca lo había visto antes. Al final, pregunta si Nin sabe cuál es el efecto de la poción, y Nin afirma que aumenta la experiencia ganada en un 100%. El alquimista queda sorprendido, diciendo que las pociones de experiencia en el mercado solo aumentan hasta un 40% y ya son muy caras. Si realmente se pudiera crear una poción que aumente el 100% de la experiencia, todas las clases, bajas e incluso altas, subirían de nivel mucho más rápido. Nuestro protagonista comenta que no está completamente seguro, ya que no es fácil preguntar por ahí, y por eso vino a consultarlo. Animado, el alquimista avisó que iba a hacer un experimento en el piso de arriba, así que simplemente deberían esperar. Pasó un tiempo y nuestro protagonista estaba sentado en el sofá con las dos chicas, esperando y conversando. De repente, un fuerte ruido proveniente del piso superior los hace preguntarse qué estaba pasando. La chica de cabello rosa afirma que irá a investigar y sube corriendo las escaleras. Al llegar al segundo piso, nota un pequeño Slime saltando y huyendo desesperado, dándose cuenta de que era un pequeño Slime que su hermano utilizaba para experimentos. En medio del aire, el pobre Slime es explotado por una bola de fuego, dejando a los tres sorprendidos. Su hermano aparece gritando que funcionó y que realmente aumentó la ganancia de experiencia al 100%. Las dos chicas se quedan confundidas, mientras Su Wei explica que solo bebió un poco de la poción preparada y el aumento realmente llegó al 100%. Nuestro protagonista solo podía pensar que si funcionó con uno, probablemente funcionaría con las otras recetas. El alquimista se divertía lanzando pequeñas bolas de fuego. La chica de cabello rosa comenta que su hermano ama tanto el laboratorio que ni siquiera le deja subir, pero él mismo estaba rompiendo todo de la felicidad. Después de un breve tiempo, finalmente explican todo y las chicas comprenden por qué estaba tan feliz. Realmente existía una poción capaz de aumentar en un 100% la ganancia de experiencia. Sin embargo, el alquimista advierte que deben guardar silencio, ya que es confidencial, aunque la chica de cabello rosa señala que él mismo había estado gritando hace un momento. Su Wei pregunta qué planea hacer el protagonista, ya que vender esto les daría una fortuna inimaginable, considerando que afuera está tan peligroso que nadie rechazaría algo que aumente tanto la fuerza. Nuestro protagonista, pensativo, recibe información en su celular. Al revisar el grupo de la sala, ve que estaban hablando sobre el examen de ingreso. Decide dar la poción primero a sus compañeros de clase y luego venderlas. Aprovechando la oportunidad, la chica de cabello rosa pregunta si ella era considerada una colega suya, y al confirmar ella comienza a agradecer, diciendo que en el futuro ella y Yue serían sus guardaespaldas. Nuestro protagonista piensa que un ítem tan buscado, una vez lanzado al mercado, seguramente causará un gran impacto. Si ve muchas ganancias de golpe, moscas como Zhao Cheng aparecerán en gran número. Por eso, para mantener la paz y la calma, es mejor cultivar primero a las personas de su entorno para que apoyen su propio poder antes de comenzar a comercializar. Además, es mejor planear con cuidado para que, cuando haya alguien con malas intenciones, puedan resolverlo. Nuestro plato avisa que las pociones también podrían ser dadas al berserker del equipo de Yue, Zhou Jiansu. Las dos se ponen felices mientras dicen que anoche Su estaba preocupado pensando que no podría entrar en la misma universidad que ellas, pero con esta poción realmente estará tranquilo. Nuestro protagonista piensa sobre que Jiansu es bastante talentoso, así que podría ser muy útil en el futuro. Mientras él pensaba, Su Wei preguntaba si debía llamarlo hermano y si él tenía otras recetas. Nuestro broter está confirmado y le entrega otro papel que tenía muchos ingredientes de los que nunca había oído hablar, y
y aunque conociera a otros de 2 recetas anteriores, no podría hacerlo con su nivel actual. Nuestro protagonista entendió que son recetas de un mundo diferente y que si pudiera usar solo algunas, ya sería una buena oportunidad. Joe da una sugerencia, que así que las primeras pociones estén listas, llamarían a su para entrenar, y aprovecha para invitar al protagonista a ir con ellos, y él pregunta por qué tenía que ir, y ella le dice que se tranquilice, ya que la ciudad acaba de enviar un aviso permitiendo que los equipos de los gremios salgan a entrenar, así que podría ir con ellos. En medio de la gente, deja de prestar un poco de atención mientras escucha al alquimista hablando sobre calcular para hacer pociones para todos, Joe organizando un entrenamiento para el próximo lunes, etc. Y al final solo dice que nadie lo escucha. Ya el lunes, nuestro protagonista llama avisando que llegó, y Joe afirma que ellos llegarían pronto, y un autobús de la escuela pasa observando a Nin, y algunos preguntan si no era él, ya que no había ido a la escuela y tenía un entrenamiento justo el lunes, y él está cargando maletas. Terminan diciendo que no necesitan hablar del inútil y simplemente deberían volver a dormir, ya que pronto tendrían que entrar en un reino secreto. Y avanzando directamente a un montón de alumnos ya preparados frente a un gran portal entrando uno por uno, vemos a la profesora y dirigiendo a los alumnos mientras uno le pregunta cuánto tiempo podrían entrar, y ella afirma que serían unas 2 horas. Una chica se queja preguntando por qué tendrían que esperar tanto tiempo, y ella avisa que es porque están en el segundo grupo y el primer grupo entraría pronto. Pero el chico que preguntaba sobre la hora antes queda impresionado preguntando si no era un defensor y qué estaba haciendo en ese lugar con su diosa. Vemos un enlace junto al nuevo escuadrón de León Soberano, con todos ellos caminando directamente hacia la grieta. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.